Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 701. El plan de Lucien. En el océano hirviente. La mente de Goneim instantáneamente hizo que tomara acciones. La oscuridad se contrajo y una red invisible de oscuridad y hielo comenzó a formarse en el exterior para protegerse. Durante el proceso, la Dama de Hielo y Nieve estaba luchando contra la oscuridad en pleno ataque para evitar que se retirara a la oscuridad. Los copos de nieve que caían habían congelado la lava hirviendo y todo lo que habían tocado. La Dama de Hielo y Nieve había usado el poder de su núcleo demoníaco, ya que esta era una oportunidad perfecta para que ella matara a su mayor enemigo y ascendiera al trono del príncipe de los demonios. Ahora estaba totalmente controlada por el deseo de devorar y matar. Un esfuerzo tan grande de la Dama del Hielo y la Nieve impidió que el poder de Goneim se contrajera aún más, mientras que la voz de los hechizos legendarios superiores ya sonaba en el aire sobre el océano hirviente. Goneim estaba furioso, pero aún así logró tomar la decisión correcta. El verdadero Goneim en la fortaleza congelada de repente se veía semitransparente ya que la mayor parte de su poder se había infundido en su proyección, que enfrentaba el gran peligro en el océano hirviente. Goneim lo hizo porque tanto los hechiceros legendarios como Natasha pudieron matar a su verdadero yo en la fortaleza rastreando la proyección hacia atrás. En el cielo, la mano derecha con uñas oscuras de repente se volvió totalmente negra. El negro era como el de la noche más profunda y horrible. La temperatura súper baja que trajo al campo de batalla incluso había congelado instantáneamente a Icean Snow Lady en el aire y la había convertido en una estatua de cristal. Goneim podría haber lastimado severamente a la Dama del Hielo y la Nieve en este momento, pero tuvo que defenderse. Goneim tuvo que hacer su elección. Todo el mundo helado comenzó a resquebrajarse debido al hechizo y, mientras tanto, el universo podría seguir creciendo. Luxury Kraken logró penetrar la oscuridad y la red de hielo por varias capas, pero no todas. Goneim permaneció a salvo bajo la red, junto con sus muchos artículos extraordinarios legendarios. Fue una de las raras ocasiones en que Luxury Kraken no logró barrer todo el campo de batalla. En el abismo, Goneim tenía una resistencia muy fuerte a la magia e incluso podría ser parcialmente inmune al agrietamiento de lujo. La tormenta rugiente atrajo a la mano derecha negra y luego rayos de luz se encendieron dentro. Las estrellas se elevaron en el aire y convirtieron el cielo sobre el océano hirviente en un magnífico cielo estrellado. Las estrellas deslumbrantes luego dispararon a la mano derecha de Demogorgon of Darkness con gran impulso, y golpearon la mano derecha negra casi al mismo tiempo. Auge. La tormenta estalló. Las llamas y las chispas estaban por todas partes. Parecía que la enorme mano negra estaba sangrando, pero no salía sangre. En cambio, eran las intimidantes gotas negras de líquido las que tenían una temperatura extremadamente baja. Todo lo que tocaran las gotas negras podría convertirse en hielo sólido. Bajo el ataque conjunto lanzado por los tres principales legendarios, y con la distracción de los otros dos señores demonios, las capas de defensa de Demogorgon of Darkness finalmente se habían roto. Goneim resultó herido. Si no hubiera logrado retirar la mayor parte del poder de su verdadero yo, el Demogorgon habría resultado mucho más gravemente herido, o incluso habría caído. En el cielo pálido sobre la fortaleza helada, el señor de los espectros empuñaba su hoz de la muerte. El poder de la hoz podría marchitar todo en el espacio. Y con este infinito poder de la muerte, la hoz se abrió paso hasta la fortaleza. No adoptó una forma ilusoria, por lo que ahora Apsis, que tenía unos cientos de metros de altura, era incluso más grande que la fortaleza. La fortaleza congelada parecía una pequeña miniatura en comparación con la enorme hoz de la muerte, que era incluso más grande que Apsis. Este único truco lleno de desesperación, agonía, lucha y maldiciones había atravesado directamente la defensa exterior de la fortaleza. Debido a que Goneim acababa de quitarle el poder, esta única capa de defensa era ahora todo lo que quedaba de fortaleza. La enorme mano izquierda con uñas oscuras tuvo que salir de la fortaleza para bloquear la hoja. Ah. Cuando la hoz cortó la mano izquierda, el llanto amargo y furioso brotó del interior de la fortaleza. Ahora había un corte profundo en la palma y la sangre azul oscuro brotó. Dondequiera que estuviera la sangre azul, todo estaba cubierto por una capa de hielo. Perdiendo la mayor parte de su poder, aunque la fortaleza congelada era su hogar, Demogorgon of Darkness seguía siendo extremadamente débil. Ya era una lucha muy amarga para mantener fuera al Señor de la Muerte. Apsis no tenía expresión facial. Sin embargo, un grupo de llamas blancas apareció en cada una de las cuencas de sus ojos.
Su naturaleza demoníaca se había desencadenado y, por lo tanto, las siguientes rondas de ataque se estaban volviendo cada vez más violentas. El ojo izquierdo de Lucien era tan puro y rojo como un rubí. Un rayo salió disparado de su ojo izquierdo y golpeó la mano derecha de Goneim, que salió de la oscuridad a una velocidad incomparable. La oscuridad no pudo detener ni congelar el rayo. El rayo rojo atravesó la oscuridad directamente a través de la mano. El sonido penetrante y nítido fue muy claro en el espacio. En la mano derecha de Goneim, había un agujero profundo. El calor del rayo había quemado la piel y la carne de color negro. Cuando la defensa de Goneim se eliminó por completo, mirada vengativa de Lucien más mano de incertidumbre funcionó muy bien. Este no fue el final. La parálisis en la mano derecha no la detuvo al bloquear el ataque de Natasha. Las pequeñas y finas corrientes eléctricas junto con el hielo extremadamente frío impidieron que la hoja de la espada de la verdad cortara más profundamente. Luego, la dama de hielo y nieve y el señor de los espectros lanzaron otra ronda de ataques en ambos lados. En esta situación, incluso Goneim comenzó a sentirse un poco en desventaja. Goneim sabía que no debería permitir que la situación empeorara. Incluso a algún costo, tuvo que regresar a Frozen Fortress. Como el demonio más astuto de todos los tiempos, Goneim había tomado una decisión. El esfuerzo conjunto de Douglas, Fernando, Attaway, Natasha Violet, Lucien Evans y Ethan Snowlady podría rivalizar con un semidios en su campo de batalla lejano. Sin embargo, en este momento, para su gran sorpresa, Goneim vio desaparecer el cielo estrellado, morir la tormenta eléctrica y desvanecerse la hermosa figura. ¿Fueron todos falsos? No, ese fue el poder de los legendarios más altos, ¿fueron esos demiplanos convocados? Pero, ¿por qué la invocación tomó tan poco tiempo? Había tantos pensamientos pasando por la mente de Goneim. Pero sabía una cosa con certeza. Lucien Evans lo había engañado. Esta distracción de un segundo tuvo un costo. Apsis había hecho un corte más en la palma izquierda y la mano derecha había sido atrapada por Ethan Snowlady. Goneim vio que Lucien y Natasha sonreían para sí mismos, mientras se veían cada vez más transparentes. Lucien se quitó el sombrero de copa y se lo puso en el pecho para mostrar su agradecimiento, mientras que Natasha tenía una gran sonrisa en su rostro y saludaba a la manera de un caballero. Luego, las dos figuras desaparecieron. Cuando aparecieron de nuevo, habían entrado directamente en Chaotic Cosmos. Maldición. Goneim estaba indignado por la astucia de Lucien, pero Ethan Snowlady y el Señor de la Muerte le impidieron perseguirlos. No sería capaz de deshacerse de ellos en 30 segundos, pero 30 segundos ya eran suficientes para que los dos legendarios encontraran el núcleo de uno de los semiplanos. Además, todo su plan estaría en peligro cuando Lucien estuviera libre en Chaotic Cosmos. La presencia de Demogorgon of Darkness fue la razón por la que Lucien se había preparado tanto antes de entrar en Chaotic Cosmos. Aunque la presencia de Chaotic Cosmos era un gran secreto para los hechiceros y los santos cardenales, algunos señores demonios en el abismo lo sabían, sin mencionar al segundo líder del abismo, el príncipe de los demonios. El anterior príncipe de los demonios estaba demasiado obsesionado con la matanza como para prestar mucha atención a algún material legendario como Time Plate, por lo que Lucien creía que el plato siempre estaría ahí cuando estuviera bajo el control del príncipe anterior. Sin embargo, el nuevo príncipe demonio era Goneim, Demogorgon of Darkness, el demonio más demonizado de todos los tiempos. Incluso si no necesitaba la placa, Lucien creía que se llevaría la placa para intercambiar intereses. Goneim no dejaría algo tan bueno inactivo. Por lo tanto, después de asegurarse de que el Pate todavía estaba en el cosmos caótico usando la astrología, Lucien asumió que Demogorgon of Darkness había ideado tal plan. Entonces Lucien se puso en contacto con sus aliados y preparó los ritos de invocación para los semiplanos legendarios, si bien la mayoría de los hechiceros solo podían usar una pequeña parte del poder del semiplano convocado, ya que Lucien le había dicho a Douglas, Fernando y Attaway su plan, todos habían acordado prestarle el máximo poder legendario a través de los ritos de invocación. Por supuesto, los demiplanos convocados solo podían permitirse lanzar una sola ronda de ataques. Después de eso, todos desaparecerían. Pero eso fue todo lo que Lucien pidió. Detener a Goneim para que él y Natasha pudieran tener tiempo suficiente para obtener Time Plate y luego irse. A Lucien no le importaba usar el poder prestado para matar a Goneim, sin embargo, lo último que quería hacer era cablear la voluntad del abismo. En el abismo, si hubiera pedido a los 3 legendarios que vinieran aquí y mataran al príncipe, la voluntad del abismo probablemente habría llegado.
Además, si Lucien hubiera querido tener a los 3 legendarios aquí en persona, tendría que usar otros métodos en lugar del rito de invocación, y entonces, muy probablemente Goneim, el legendario extremadamente astuto, lo habría notado. Por lo tanto, después de sopesar la situación, Lucien había tomado esta decisión, aunque personalmente prefirió matar al príncipe para evitar problemas futuros. En cuanto a si el Señor de los Espectros y la Dama de Hielo y Nieve podían lograr sus objetivos, a Lucien no le importaba. Les había ayudado a matar al Señor del Fuego y herido gravemente a Demogorgón de la Oscuridad, por lo que había cumplido su promesa. Capítulo 702. Una confrontación inevitable. En el infinito cielo nocturno, las estrellas brillaban deslumbrantes. Sin embargo, sus órbitas eran totalmente contradictorias con las teorías de los arcanos. Como si un poder desconocido los estuviera alejando y, por lo tanto, los hubiera colocado en un caos absoluto. Algunas estrellas se desviarían repentinamente y luego chocarían desesperadamente con otras. Ocurrirían explosiones con un poder enorme, y las tormentas de energía que fueron causadas podrían matar cualquier cosa por debajo del nivel legendario. Por lo tanto, Chaotic Cosmos estaba desierto y solo. Ningún demonio podría sobrevivir aquí. Esta fue la razón por la que este lugar podría producir la placa del tiempo, pero ni un solo señor demonio. La voluntad del abismo fue una excepción, ya que nació como la última voluntad. El resto de los demonios tuvieron que matarse y devorarse unos a otros desde abajo para finalmente ascender a los niveles superiores. Tan pronto como entraron en Chaotic Cosmos, otro universo oscuro apareció detrás de la espalda de Lucien. Era el mismo universo ilimitado y misterioso, pero la única diferencia era que las estrellas en el universo de Lucien eran coloridas y representaban diferentes elementos. Ese era el legendario semiplano de Lucien. El universo atómico. El universo atómico se expandió rápidamente y se superpuso con el cosmos caótico. Y luego, cada elemento del planeta comenzó a temblar como si fueran esas partículas microscópicas. El temblor hizo que todo el universo atómico se emocionara, lo que también agitó el cosmos caótico. Este era un fenómeno normal cuando dos semiplanos se superponían. Lucien era el centro de las ondas, y las ondas se extendían muy rápido hasta el extremo más lejano del cielo estrellado. Natasha observó a Lucien hacer todas estas cosas y miró este caótico cielo estrellado con gran interés. Sabía que los planetas pequeños no tenían luz propia, sino que simplemente reflejaban luz, ya que no eran estrellas fijas, como las estrellas del universo atómico de Lucien. Había aprendido astrología básica bajo la guía de Lucien, y su uso de palabras provenía de los términos usados en la Tierra. A menudo practicaba en el universo atómico y, por lo tanto, su análisis era básicamente correcto. El abismo era similar a un semiplano y, por lo tanto, el cielo estrellado aquí no era real. Por el contrario, un cielo estrellado en una dimensión alternativa era diferente, que se parecía mejor al cielo nocturno del mundo material principal. Las estrellas en el cielo en una dimensión alternativa también siguieron las leyes básicas en cosmología. Lucien obtuvo la retroalimentación que quería del feroz temblor. Abrió los ojos, donde todavía brillaba la luz de las estrellas, y miró a su izquierda. Time Plate está allí. La coordenada es, el núcleo de este lugar tembló en un ámbito diferente, y así fue como Lucien descubrió las coordenadas del plato. Era arriesgado hacerlo porque su semiplano posiblemente podría estar contaminado por el aire del abismo. Aunque Lucien siempre podía limpiarlo, seguía siendo un problema. ¡Wow! Fueron menos de 5 segundos. Natasha estaba muy impresionada, sus ojos morados brillando con admiración. Frente a Lucien, nunca ocultó sus sentimientos. Además de Will of Abyss y el príncipe de los demonios, solo un hechicero legendario podría hacerlo. Otros legendarios tardarían mucho más. El semiplano de Lucien desapareció levemente para evitar la contaminación del abismo. Antes de eso, Lucien agarró a Natasha del brazo e hizo un salto espacial usando el semiplano como estación de transferencia. Cosmos caótico era solo uno de los niveles en el abismo. Solo les tomó un par de segundos llegar a este espacio espeluznante. Parecía similar a Chaotic Cosmos, pero con una observación más cercana, Lucien había notado los remolinos negros escondidos en el espacio. Todo el lugar era como un océano peligroso lleno de impredecibles remolinos fatales. Lucien no le tenía miedo a ningún océano, pero este lugar era diferente. Los remolinos eran naturalmente del poder del plato, que había cambiado el tiempo y el espacio en este lugar, evitando que Natasha y Lucien alcanzaran el plato fácilmente. Sin embargo, esto también confirmó que Lucien estaba en lo cierto. Time Plate estaba justo aquí. Cuidado. Lucien recordó.
Comenzó a lanzar hechizos de defensa sobre ambos y luego convocó a su bastón espacial. Natasha también levantó el escudo de la verdad en su mano izquierda. Aunque su movimiento reduciría la defensa del escudo, su poder aún era suficiente para que pudieran pasar por este espacio. Con mucha precaución, entraron en el espacio. Guiado por Mirror of Fate, Lucien condujo a Natasha y marcharon hacia adelante a gran velocidad. Aunque este espacio parecía ilimitado, era solo una ilusión. Después de todo, la placa era solo una pieza de material de nivel legendario, y el poder que emitía solo podía ser legendario de nivel 2. Por lo tanto, en 10 segundos, Lucien y Natasha habían encontrado su objetivo. Parecía un extraño planeta pequeño hecho de diamantes. El pequeño planeta se veía muy puro y hermoso, ya que estaba cubierto por un brillo deslumbrante. El brillo deslumbrante provino de una placa negra dentro de su núcleo. La placa tenía una luz brillante en su superficie como ondas. Lucien pudo ver los muchos patrones misteriosos en su superficie, que se parecía a la de Montimer. El poder que le había hecho sentir asombro por el paso del tiempo. Este era Time Plate, el material legendario. Lucien vino hasta aquí solo por esto. Sin embargo, había un hombre de unos 30 años junto al plato. Era alto y tenía el pelo corto rubio claro. Los rasgos de su rostro se parecían a los de los hombres del Imperio Schachran. Aunque parecía bastante rebelde y descuidado, de alguna manera mirarlo haría que uno se sintiera bastante tranquilo y calmado. Sin embargo, su barbilla sobresalió un poco, lo que le dio una mirada más seria y resuelta. Clemente. Lucien y Natasha lo reconocieron al mismo tiempo. Era el santo de la Iglesia del Norte. Su mirada y el aire de su poder habían sido registrados en el informe de inteligencia del Congreso y el Reino. Pero ninguno de los dos podía entender por qué Clement también estaba allí. Mientras tanto, al ver a Lucien y Natasha, Clement, el santo cardenal de nivel 3, se sorprendió aún más. De hecho, su sensación de nerviosismo era mucho más fuerte. Antes había sabido que Lucien aún no había obtenido la placa y Clement creía que estaba un paso por delante. Por eso pensó que las cosas se pondrían mucho más fáciles. Con la ayuda del príncipe de los demonios, Clement pensó que podía quitarle el plato antes de que Lucien llegara. Después de todo, atravesar el océano hirviente y luchar con el Señor del Fuego le costaría mucho tiempo a Lucien Evans. Incluso pensó que Lucien todavía se estaba preparando en Ain. Sin embargo, las cosas resultaron ser que ahora estaban parados cara a cara. Clement nunca se preparó para una pelea de vida o muerte contra Lucien. Entonces tuvo un momento de pánico. Estaba indeciso. El plato estaba justo a su lado, pero Lucien y Natasha estaban dentro del rango de ataque. Se preguntó si debería agarrar el plato primero o lanzarse sobre sí mismo varias capas de poder de defensa. Pero pronto tomó su decisión. Le tomó mucha planificación y preparación venir hasta aquí, y seguro que no cedería el plato en este momento. Desafortunadamente, Lucien nunca planeó darle la oportunidad de decidir. Clement escuchó el claro tic-tac. Había un reloj de bolsillo de plata fina en la mano derecha de Lucien. Las constelaciones de gemas en la superficie eran símbolos del tiempo. Como el monóculo que lucía Lucien, el reloj de bolsillo tenía la misma luz pura reflejada. Entonces Lucien apretó el botón. Hacer clic. Todos los colores que Clement podía ver habían desaparecido, solo quedaban el gris, el blanco y el negro. Entonces Lucien comenzó a encantar, cantando el extraño hechizo, Luxury Cracking. El perdón de la diosa de la nieve. Luxury Cracking fue un hechizo legendario muy difícil, y el perdón de la diosa de la nieve fue un hechizo legendario de hielo y nieve, por lo que el tiempo de lanzamiento requerido fue bastante largo. Dentro del tiempo dado, Lucien también agregó Hand of Uncertainties y Magic Delay. Entonces los colores se reanudaron. Lucien estaba seguro de que tal combinación podría matar a un legendario de nivel 3, siempre y cuando no fuera inmune a los hechizos. La mirada de asombro todavía estaba en el rostro de Clement, y la luz estalló desde dentro de su cuerpo. El pilar de luz extremadamente frío y cristalino esperó un poco a que Luxury Cracking entrara en vigor primero. Ese fue el final. Fueron demasiados hechizos increíbles que Lucien Evans conocía. Cuando Clement estaba en total desesperación, la luz sagrada lo cubrió y lo tiró hacia la izquierda unos cientos de metros, lo que hizo que apenas se perdiera el hechizo del perdón de la diosa de la nieve. Con sus propios ojos, vio el poder del hechizo convertir un pequeño planeta en polvo de hielo en medio segundo. En ese momento llegó el maravilloso sonido del canto. Pequeños puntos de luz bailaron como angelitos en el aire y, en medio de ellos, emergió una figura de cabello rubio.
Los 18 pares de alas sagradas se extendieron gradualmente, y el aire divino que tenía había ahuyentado el aire sucio del abismo. El Rey Ángel. Mecantroni. Natasha y Lucien soltaron. Capítulo 703. La arrogancia de Mecantron. Aunque el Rey Ángel acababa de aterrizar, levantó la mano derecha como si ya estuviera bien preparado. Los 18 pares de alas de ángel florecieron en la santa gloria y la imagen ilusoria del magnífico paraíso de la montaña estaba detrás de sus alas. Mientras levantaba su mano, todos los ángeles y espíritus divinos cantaban y alababan debido a la próxima sentencia de justicia. A diferencia de la luz del juicio emitida por otros santos cardenales y serafines, o la luz del juicio emitida usando el libro divino, había una pequeña escala frente al cofre de Mecantron. El lado izquierdo de la escala era blanco y el lado derecho negro. Medía si la persona condenada debía ser enviada a Mountain Paradise, al infierno o simplemente ser destruida permanentemente. La escala de la oración también había traído un gran orden al cosmos caótico, convirtiendo todo el espacio en uno real. La escala de la justicia fue el otro hechizo divino legendario de Mecantron además de la guardia de Dios. La escala divina en el Santo Imperio de Ilz era una réplica de ella. La familia real del Santo Imperio de Ilz estaba muy cerca de la Santa Verdad, y todos los miembros de la familia tenían el poder de sangre de los serafines. La pequeña balanza pesaba algo invisible y emitía un sonido profundo y hueco. La balanza había hecho el juicio. Natasha y Lucien eran pecadores. Entonces la luz del juicio salió disparada directamente de la proyección del paraíso. La oscuridad había desaparecido. Todo lo que fuera incompatible con esta luz sagrada había sido rechazado. Esta fue la máxima sentencia de vida o muerte. Lucien estaba en alerta máxima. Magia abrupta al revés. Lanzó instantáneamente. Un espejo dibujado con innumerables patrones complejos y sofisticados se formó entre ellos y el Rey Ángel. Parecía que el espejo estaba conectado a un mundo diferente. La luz del juicio golpeó el espejo y dejó una grieta profunda, y luego se reflejó. Este único golpe había derrotado casi por completo el espejo de Lucien. Esa fue la diferencia entre un legendario de nivel 3 y un legendario superior. Pero eso ya fue para sorpresa de Lucien. Esperaba que el poder del Rey Ángel estuviera en los primeros puestos incluso entre los mejores legendarios, por lo que se sintió bastante animado al ver que su espejo no solo podía tomar este golpe, sino que también reflejaba el poder de regreso. Lucien se preguntó por qué sucedió esto. Tal vez fue porque el poder del abismo lo había influenciado, o el aterrizaje fue apresurado para que no pudiera llevarse todo el poder con él. Sin embargo, en este momento, Clement aprovechó la oportunidad y rompió el pequeño planeta con forma de diamante en pedazos usando Saint Cross. Ahora la placa del tiempo se había revelado completamente frente a ellos. El Rey Ángel estaba aquí. Clement iba a llevarse el plato. De repente, un rayo de luz de espada gris plateada se extendió frente a él a través de los remolinos de tiempo y espacio. El formidable poder de destrucción le había impedido agarrar el plato ya que Clement había usado inconscientemente Blessed Realm. No era una broma ser atacado por la espada de la verdad. Había espadas feroces escondidas en la luz de la espada, y silenciosamente rompieron el reino. Clement no tuvo más remedio que parpadear para alejarse del plato y casi es devorado por un remolino. La luz de la espada era de Natasha. Lucien había enviado el espejo más cerca del Rey Ángel y bloqueó el segundo pilar de luz. Mientras tanto, su ojo izquierdo disparó un rayo rojo abrasador, que obligó a Mecantron a doblar sus alas brillantes, y así la luz de la espada de Natasha pudo alcanzar a Clement sin barreras. Sin embargo, ahora el espejo se había roto por completo. Aunque el hechizo era muy poderoso, y dentro del mismo nivel, el espejo podía reflejar un hechizo 5 veces, también tenía algunas desventajas. Uno de ellos fue que el tiempo de enfriamiento para el casting era demasiado largo. Aunque Lucien llevaba la túnica de los grandes arcanistas, no podría lanzar el hechizo por segunda vez en un par de rondas. Clement se animó, sabiendo que Lucien había caído en una posición desventajosa. Tendría tiempo suficiente para quitarle el plato. Natasha sabía lo que estaba pensando. Al instante parpadeó hacia Clement. Clement era un legendario de nivel 3. Creía que Natasha no sería su verdadera rival simplemente confiando en 2 elementos legendarios de nivel 3. Luz del juicio. Aunque los hechizos divinos que conocía eran diversos, nunca fueron tan misteriosos e impredecibles como los hechizos mágicos. Por lo tanto, el uso de Light of Judgment fue en la mayoría de los casos la mejor opción para los santos cardenales, ya que se adaptaba a la mayoría de las ocasiones.
Un pilar de luz disparó a Natasha desde la proyección de Mountain Paradise. Natasha se quedó donde estaba y levantó el escudo de la verdad. Las ondas en el aire la cubrieron y la colocaron en una dimensión separada para su protección. Después de golpear el escudo, la luz del juicio estalló en una gloria deslumbrante. Sin embargo, no pudo atravesar el escudo. Solo aparecieron algunas finas grietas en la misma superficie del escudo negro. Aprovechando la oportunidad, Natasha atacó a Clement con la espada larga en la mano. La hoja de la espada estaba cubierta de luz fría. Clement fue despedazado por la luz de la espada, pero su rostro no mostraba dolor ni sufrimiento en absoluto. Era solo una réplica falsa de él. El verdadero Clement había parpadeado hacia el plato para quitar el plato usando su poder divino. Clement sabía que para utilizar al máximo el poder del escudo, Natasha tenía que quedarse donde estaba. No fue tan tonto como para consumir lentamente el poder del escudo. Al ver eso, Natasha frunció el ceño. Luego, sin dudarlo, saltó fuera de la protección de Clement para detenerlo. Eso era exactamente lo que había esperado Clement. Lanzó a Light of Judgment de nuevo, lo que obligó a Natasha a detenerse y defenderse con el escudo. De esta manera, Clement se había acercado lo suficiente al plato. Si hubiera sido algo ordinario, Clement habría podido llevárselo desde una gran distancia. Sin embargo, dado que Time Plate era de un nivel legendario y tenía el poder de resistir hasta cierto punto, Clement tuvo que acercarse lo suficiente a él. Al ver que el plato casi estaba allí, Clement se mostró bastante complaciente. Obviamente, confiar en elementos legendarios no siempre funcionó. Natasha estaba muy enojada y frustrada. Pero esto también había disparado su espíritu de lucha. Sus fríos ojos violetas ahora estaban llenos de determinación. Natasha estaba frustrada por la situación y por el hecho de que no tenía suficiente poder para usar completamente el poder del escudo. Si hubiera alcanzado el nivel 3 legendario, habría podido ampliar el rango de protección mucho más para que Lucien hubiera podido obtener la placa. ¿Iba a ver a Clement quitándose el plato justo delante de ella? Natasha no permitiría que eso sucediera. Comenzó a reflexionar sobre cómo había estado luchando. Su poder de sangre era la espada de la verdad, y su fe de caballero era cargar, cargar y cargar. Ella creía en derrotar a sus enemigos de frente, lo que contradecía la estrategia de usar el escudo de la verdad. Natasha se preguntó por qué usaría algo en lo que no era buena para luchar. ¿Fue porque eso era más seguro? ¿O porque era una cobarde? La espada de la verdad también era un objeto legendario de nivel 3. Si el escudo de la verdad la estaba haciendo retroceder, sería mejor que lo dejara. Natasha se dio cuenta de que poseer los dos objetos legendarios era de hecho una carga para ella. Había estado tratando de combinarlos, pero ahora había decidido dejar uno. Para obtener uno primero debe estar dispuesto a dar. Eso fue lo que dijo Lucien una vez. La mejor defensa fue una buena ofensiva. El mejor escudo era la buena espada. Sus ojos morados ahora estaban llenos de espíritu de lucha. Cuando Clement se sintió emocionado de que finalmente estaba recibiendo el plato, de repente sintió la formidable presión. Sintió la luz de la espada que era lo suficientemente poderosa como para cortar el alma en pedazos. Clement nunca planeó morir por el Rey Ángel, así que, por supuesto, primero se protegería a sí mismo. Usando el legendario hechizo divino, parpadeó hacia el otro lado. Sintió la luz fría de la espada, pero eso fue todo. No había nada más. Clement se burló, porque Natasha había dejado a un lado su escudo. Luz del juicio. La luz de la espada se enfrentó de frente contra la luz divina y se estrellaron. La luz del juicio se hizo añicos en finos pedazos y luego la figura de Natasha salió volando de ella. Su rostro estaba un poco pálido. Sin dudarlo, lanzó una serie de ataques con su espada de la verdad. Por lo tanto, Clement se vio obligado a seguir huyendo de la espada sin tiempo para defenderse. ¿Estás loco? No puede durar mucho. Esperaré un poco más antes de matarte. Gritó Clement. La luz de la espada plateada seguía parpadeando y eso se había convertido en lo único que Clement podía ver en el cosmos. Por otro lado, Lucien ahora tenía una ligera ventaja frente a Mecantron. Sin embargo, parecía que Mecantron no estaba interesado en una guerra prolongada, ya que había lanzado directamente Blessed Realm. La proyección del paraíso de la montaña de 7 pisos se había vuelto muy clara, junto con las figuras de los 6 serafines. Sagrados pilares de luz colgaban de él y le proporcionaban una amplia protección cuyo alcance era cercano a los 100 kilómetros. En el hermoso himno, la luz lechosa había iluminado todo el cosmos y lo había convertido en un paraíso.
De este modo, se impidió que Lucien se acercara al plato, mientras que Mecantron casi se había acercado lo suficiente para conseguirlo. Pequeños puntos de luz se habían reunido alrededor del plato como angelitos y lo levantaron. Juntos lo estaban trayendo a Mecantron. El poder de Time Plate se contrajo y los remolinos en el espacio desaparecieron rápidamente. Mecantron creía que era más poderoso que Lucien. Así que había renunciado a la posibilidad de que la defensa le quitara el plato. Esto significaba que había estado listo para enfrentarse al ataque de Lucien. Lucien estaba un poco confundido. Se preguntó si Mecantron alguna vez había visto su pelea y visto su hechizo legendario, perdón de la diosa de la nieve. El poder del hechizo incluso dañaría severamente a un legendario superior, sin mencionar que Mecantron ahora solo estaba usando parte de su poder. Lucien también se preguntaba por qué Mecantron necesitaba la placa. Sin embargo, Lucien aún extendió su mano derecha. Su monóculo destellaba la luz fría, perdón de la diosa de la nieve. Capítulo 704 Caótico Serpent. El perdón de la diosa de la nieve. Las delgadas y densas corrientes de electricidad y láseres se reunieron en la mano derecha de Lucien de manera impredecible, envolviéndola en copos de nieve y hielo danzantes, antes de que se enredaran entre sí de formas únicas y misteriosas y finalmente desencadenaron un pilar de luz transparente que parecía haber sido lanzado de la parte más profunda del cosmos oscuro y frío. El poder en este perdón de la diosa de la nieve estaba tan comprimido que nada de él se filtraba, pero si uno lo percibiera con cuidado, sentiría la frialdad desde el fondo de su corazón, como si hubieran presenciado el final sin vida del universo. El shock apareció en el rostro de Mecantron. Nunca había previsto que Lucien pudiera realizar un hechizo legendario tan parecido al Doomsday Cult de Goneim. Dado que estaba sosteniendo Blessed Realm y sosteniendo Time Plate con su extraordinario poder, fue golpeado por el perdón de la diosa de la nieve sin poder reaccionar. El cosmos caótico se congeló, la luz sagrada del orden se congeló, la luz estrellada de los ángeles se congeló, y también los hermosos himnos. El color marfil del reino bendito pronto se desvaneció en la oscuridad que absorbía todos los rayos y el calor. Tal sentimiento se extendió rápidamente al reino bendito. El legendario poder divino también se congeló sin vida bajo la aterradora frialdad. Un silencio eterno donde nada estaba vivo parecía haberse creado. En tal estado, el reino era tan vulnerable que no podía evitar que la baja temperatura causada por la electricidad y el láser ralentizara la vibración de las partículas microscópicas cercanas, que era la naturaleza de la temperatura en la escala microscópica. El rey ángel nunca había pensado que su reino bendito estaría fundamentalmente congelado. Por lo tanto, cuando la oscura frialdad se apoderó de él de manera imparable, estaba más o menos asustado. Cruzando los brazos, desplegó sus 36 alas sagradas que estaban envueltas en brillo. La proyección de 7 pisos de Mountain Paradise fue aún más clara. Las olas más horribles se esparcen desde el piso más alto. El que ore en tu nombre no sufrirá daño. Frente a la inigualable frialdad, Mecantron se olvidó del mundo exterior y recitó la escritura del canon con devoción. Decirá. Todos los ángeles y espíritus santos en Mountain Paradise cantaron el himno que era similar a este sonido, de manera distante y sagrada. La luz infinita en el 7º piso era aún más brillante, rociando el brillo más puro e impecable. Orando dentro de la brillantez, Mecantron se desdibujó rápidamente. Los colores y ondas que no pertenecían a este mundo se esparcieron, convirtiendo el espacio alrededor en un universo diferente. La frialdad creada por el perdón de la diosa de la nieve no podía afectar a otro mundo. Cualquier hechizo tenía su propio campo de aplicación. Ninguna magia podría acabar con los enemigos en todos los escenarios, a menos que fuera puramente la fusión infinita de violencia. Al ser testigo de eso, Clement, que fue temporalmente reprimido por los locos ataques de Natasha, estaba cubierto de sudor frío. Los hechizos espeluznantes de Lucien Evans fueron cada uno más duros que el anterior. Si el rey ángel no hubiera llegado, ni siquiera sabría cómo lo mataron. El perdón de la diosa de la nieve, que chocó contra un asteroide que pasaba, no dejó una impresión profunda en él, porque muchos hechizos legendarios podrían haber causado un efecto similar. Sin embargo, la terrible frialdad creada por el perdón de la diosa de la nieve contra el rey ángel, una leyenda superior, lo asustó, quien comenzó a considerar a Lucien tan peligroso como una leyenda superior. Afortunadamente, tengo al rey ángel que tiene la guardia de Dios. Sinceramente, se sintió afortunado. Sin embargo, Lucien tuvo una oportunidad. Mecantron que había realizado a Dios. Como Natasha cuando usó el escudo de la verdad.
La Guardia de Dios incluso prohibió al receptor lanzar cualquier ataque. Era una deficiencia genética de tal defensa suprema. ¿Cómo podrían atacar al enemigo si el enemigo estaba en un universo diferente? Desde ese punto de vista, el escudo de la verdad realmente no era tan bueno como el dios de la verdad en términos de defensa. Por lo tanto, en el momento en que Lucien vio que el Rey Ángel usaba la Guardia de Dios, inmediatamente activó la transferencia precisa y alcanzó la placa del tiempo. Dado que Mecantron había frenado el poder de la placa del tiempo sosteniéndola previamente, las anomalías del espacio-tiempo ya habían desaparecido. Es por eso que Lucien podría parpadear en lugar de alcanzarlo en vuelo. Tengo que agradecer a Mecantron por allanarme el camino hacia la placa del tiempo, de alguna manera se le ocurrió a Lucien esa idea. La mano del mago se condensó y arrebató la placa de tiempo. Sin embargo, Mecantron, que todavía se resistía al perdón de la diosa de la nieve, sonrió, como si esperara que Lucien tomara la placa del tiempo. La frigidez que no pertenecía al mundo normal fue rechazada. Cuando el poder mágico que lo sostenía se fue, el océano frío y oscuro pronto desapareció, y la Guardia de Dios no se vio afectada. En este momento, la mano del mago de Lucien ya recogió la placa de tiempo, cuando un rayo de oscuridad misteriosa sobresalió dentro de la placa de tiempo como la serpiente más feroz. Con el poder inimaginable de la maldición, se extendió hacia el cuerpo de Lucien a lo largo de la mano del mago más rápido de lo que cualquier criatura podría reaccionar. Como Lucien estaba justo a su lado, se abalanzó sobre su cuerpo fácilmente. Spectrigger, Magic Order, Elemental Skin y los otros hechizos innatos se activaron, pero ninguno de ellos pudo detener la serpiente de la maldición. Como si fuera invisible, se arrastró dentro del cuerpo de Lucien. Funcionó, Mecantron canceló la Guardia de Dios y oró. La luz brillante se reunió en un libro sagrado e intimidante. Cuando se dio la vuelta al libro, las runas divinas volaron y constituyeron una red que parecía ser de Mountain Paradise, intentando capturar a Lucien. Era el sello del juicio. Ese era el legendario poder divino en la santa verdad que podía sellar el poder del enemigo. Una vez que funcionaba con el enemigo, la fuerza del enemigo se detenía o incluso declinaba. Además, era un efecto permanente y difícilmente podía ser expulsado. La maldición de la serpiente anteriormente, por otro lado, era de Goneim. Fue la recompensa del abismo, llamada serpiente caótica, cuando se convirtió en el príncipe de los demonios, y tuvo un efecto similar al sello del juicio. Después de que se combinaran los dos efectos, el método del Congreso de Magia para levantar las maldiciones sería anulado. Lucien solo pudo encontrar una solución por su cuenta. Su fuerza se detendría en las próximas décadas incluso si tuviera la ayuda de semidioses. Para Mecantron y Goneim, se alegraron de ver la investigación de Lucien Evans en el dominio microscópico, que proporcionaría bases teóricas para la forma de convertirse en semidioses. Entonces, podrían hacer avances y ver el amanecer de los verdaderos dioses. No estarían de acuerdo en matar a Lucien Evans en absoluto. Sin embargo, el crecimiento de Lucien también los aterrorizó. Temían que Lucien ya se hubiera convertido en un semidios o un verdadero dios antes de que retomaran su teoría. Después de todo, los hechiceros a veces tenían la retroalimentación del mundo real cuando creaban teorías innovadoras. ¿Les permitiría convertirse en semidioses o verdaderos dioses? Por supuesto no. Sin duda intentaría eliminarlos. Tanto ansiosos como asustados, habían hecho ese plan. Aprovechando la oportunidad de que Lucien necesitaba materiales de espacio-tiempo, lo maldecirían y sellarían para que su fuerza se detuviera, y no obstaculizaría sus estudios de arcanos en absoluto. En este plan, la reina élfica era simplemente un peón que no sabía nada. Simplemente informó a Lucien de la ubicación de los materiales del espacio-tiempo que conocía de acuerdo con los términos de cooperación. Ni siquiera sabía que el Rey Ángel estaba detrás de la cortina. Además, a sus ojos, no había nada extraño en eso. Lucien no elegiría necesariamente el Time Plate después de todo. Luego, de acuerdo con el estilo y la personalidad de Lucien que conocía el Demogorgón de la oscuridad, llegaron a la conclusión de que Lucien llegaría al cosmos caótico. En cuanto a cuándo sería exactamente, podrían solo aprenda después de que se acercó al abismo. Cuando se acercara al abismo, Goneim informaría inmediatamente al Rey Ángel y le pediría que enviara a sus subordinados a robar la placa del tiempo. Eso se debió a que todavía existía un problema crítico. Con la cautela de Lucien Evans, definitivamente no recogería el Time Plate sin examinarlo cuidadosamente primero. En tal caso, el poder de la serpiente caótica se revelaría claramente y no podrían lograr su propósito en absoluto.
Por lo tanto, tenían que crear un entorno en el que Lucien tuviera que agarrar el Time Plate inmediatamente y huir, para que no tuviera el tiempo ni la oportunidad de examinarlo. Para eso, necesitaban un competidor que luchara por el Time Plate, así como la presión del Demogorgon of Darkness desde atrás. Al ver que no le pasó nada a Clement cuando tenía el Time Plate, y dado que el Demogorgon of Darkness venía furiosamente, Lucien Evans ciertamente no lo revisaría con cuidado nuevamente si tuviera la oportunidad de huir con el Time Plate. Por lo tanto, el plan requería un orden estricto de eventos, o la cautela de Lucien Evans no podía borrarse. Además, debían considerar la posibilidad de que Lucien Evans detuviera al enemigo y Natasha Violet fuera a tomarlo. Al final resultó que, las capacidades de Lucien estaban mucho más allá de sus expectativas, y sus preparativos fueron aterradores. Incluso el Señor del Fuego y el Demogorgón de la Oscuridad combinados no lo detuvieron por mucho tiempo, y Natasha y él llegaron al cosmos caótico antes de que Clement confirmara la seguridad de la placa del tiempo. Por lo tanto, el Rey Ángel tuvo que exponerse de antemano y llegó al abismo. Aunque Clement era demasiado inútil para siquiera tratar con Natasha, su participación había aliviado por completo la cautela de Lucien después de todo. Mecantron pensó como tal mientras observaba la red de sello hecha de las runas divinas caer sobre la cabeza de Lucien. A pesar de los giros y vueltas, hemos logrado nuestro propósito con éxito después de todo. En el momento en que se le ocurrió una idea a Mecantron, Lucien, que sufría de serpiente caótica y sello del juicio, de repente brilló con una luz verde y se redujo a una marioneta verde brillante que estaba pintada con patrones extraños. Miró a Mecantron con sus ojos hundidos y una sonrisa espeluznante en su rostro. Una marioneta de sustitución. Una marioneta de sustitución creada por Mcleod, el legendario maestro de la alquimia. No está bien. Mecantron se sorprendió de inmediato después de ver la marioneta que estaba envuelta en aire oscuro y luz sagrada. El Time Plate, mientras tanto, había caído en manos de una sombra que estaba emergiendo lentamente. Llevaba un traje cruzado y tenía un rostro hermoso donde las pupilas eran profundas y oscuras y el monóculo brillaba. El cosmos caótico sigue siendo un cosmos. No hay necesidad de crear un vacío, pensó Lucien para sí mismo y levantó la mano izquierda, apuntando a Mecantron que acababa de lanzar sello del juicio. Mirando la cara de sorpresa del chico, cantó la extraña y profunda voz que sonaba por la vibración de las partículas. Positron Canon. Capítulo 705 Terrorífica destrucción. ¿Cañón de positrones? Mecantron se sorprendió un poco. Aunque había estado prestando atención a los estudios del Congreso de Magia en el dominio microscópico, su enfoque principal estaba en el dominio de la astrología y la superposición cuántica. Solo tenía un conocimiento básico sobre la antimateria y los positrones. Por lo tanto, no tenía idea de qué se trataba la magia. Más importante aún, dado que la teoría cuántica del campo no se había desarrollado y se había propuesto la noción de fluctuación del vacío, nadie había pensado en la colisión de electrones positivos y negativos. Incluso la visión del océano vacío de energía negativa no había sido descrita por ningún arcanista. Por lo tanto, los arcanistas distintos de Lucien solo sabían que la antimateria apenas podría existir en el mundo material principal porque compensaría la materia ordinaria. No eran conscientes de la terrible destrucción que podía causar la antimateria. No sabían que la eficiencia de liberación de energía de la reacción era mayor que la de la fusión, o que podían destruir un mundo entero cuando se reunía una pequeña cantidad. Dado que incluso los arcanistas distintos de Lucien no habían descubierto mucho sobre los positrones, ¿cómo podría saberlo Mecantron? En el momento peligroso, supo que había sido engañado por la marioneta de sustitución y que solo tenía una oportunidad de reaccionar. Por lo tanto, abrió los brazos sin dudarlo, y sus alas puras y brillantes abrazaron la luz sagrada de marfil de la proyección del paraíso de la montaña de 7 pisos. Bendito reino. Si usar a la guardia de Dios, no podría moverse por un tiempo. Luego, habiendo obtenido ya la placa de tiempo, Lucien Evans pudo dejar el abismo a gusto con Natasha ahora que el Demogorgón de la oscuridad todavía no se había deshecho de la Dama de la Nieve y el Señor de la Muerte. Ese tipo inútil, Clement, todavía estaba siendo reprimido por Natasha y no podía evitar que se fueran. Por lo tanto, eligió realizar Blessed Realm para mantener sus habilidades de ataque para detener y reprimir a Lucien hasta que Goneim derrotó a los 2 Demon Lords y se unió a él. Ya habían pasado 20 segundos y Goneim debería poder cambiar las cosas pronto. La luz de marfil descendió y se situó alrededor de Mecantron como los pilares de un templo. La luz floreció, transformando el cosmos alrededor en un océano de luz.
Junto con los lejanos y deliciosos himnos de la proyección de Mountain Paradise, Mecantron parecía estar dentro del paraíso en la Tierra. Cañón de positrones. Fuera de la mano izquierda de Lucien, un campo magnético oscuro estaba apareciendo y girando bajo restricción, lo que resultó en las extrañas ondas en el espacio. Se reunieron innumerables cosas indescriptibles. Ya no eran corrientes eléctricas plateadas, sino que parecían fuego. Enredados entre sí, se convirtieron en una larga serpiente eléctrica envuelta en fuego, que salió disparado como una luz láser espesa. Si el Rey Ángel no hubiera llegado de manera tan extraña, y si sus preparativos no hubieran evitado que el Demogorgón de la Oscuridad y el Señor del Fuego lo detuvieran por mucho tiempo, es posible que no hubiera sentido ningún peligro en la apresurada situación en este momento, cuando dos leyendas principales estaban cubriéndolo intencionalmente, y es posible que no haya usado una marioneta de sustitución para tomarlo en absoluto. Por lo tanto, en el vacío, Lucien usó Positron Cannon sin dudarlo. El gigantesco pilar de luz donde el fuego ilusorio estaba surgiendo bombardeó a Mecantron de manera abrumadora. Bajo la restricción del campo magnético, no generó ningún cambio en el cosmos caótico, como si fuera solo una ráfaga de fuego regular. En este momento, el reino bendito de Mecantron se acaba de construir. Estaba perfectamente protegido por el templo. Las alas angelicales de su espalda estaban cerradas y los puntos de luz sagrada flotaban y se reunían en un delicado cuerno ante él. Iba a interpretar la verdadera luz del paraíso como el delegado del paraíso. Ahora que su plan no funcionó, aún lograría su propósito con sus propias fuerzas. La columna de electricidad parpadeante y fluida, con el resplandor del fuego, golpeó brutalmente al reino bendito. Entonces, la incredulidad brotó de los ojos dorados de Mecantron. En el punto de impacto, estalló un brillo tan deslumbrante como un sol naciente. El reino bendito no solo no pudo ofrecer ninguna defensa, sino que también explotó cuando la luz brilló. Auge. La terrible explosión no se pudo escuchar en el vacío, pero después de solo un breve momento, todo a su alrededor quedó envuelto en la destrucción que destruyó el mundo. Mecantron no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la tormenta de energía provocada por el reino bendito lo consumiera. ¿Qué es este hechizo? ¿Por qué el efecto es tan extraño y aterrador? Parece imparable. En este momento, Mecantron de repente sintió que el mundo sería destruido, y que si el hechizo se mejoraba aún más, sería incluso más poderoso que la llegada de Dios para propósitos destructivos. Sin embargo, la repentina epifanía no pudo sacarlo del océano de energía que lo rodeaba. También le quedó poco tiempo para realizar la guardia de Dios. No. Rugiendo desde el fondo de su corazón, Mecantron sintió que estaba siendo destruido irreversiblemente desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Sus ojos dorados estaban llenos de intensa incredulidad y miedo, y terribles explosiones estallaron tanto en su cuerpo como en su alma, creando una tormenta de energía inimaginable. El rostro que era hermoso como una niña y las 36 alas puras fueron borradas al mismo tiempo. Clement se estabilizó gradualmente contra los locos ataques de Natasha. Cuando estuvo listo para contraatacar, de repente sintió que la presión había desaparecido. Natasha había huido sin molestarse más. Cortando el cosmos con la espada de la verdad, apareció en una dirección diferente muy rápidamente. ¿Por qué está corriendo? ¿Está asustada? ¿Ya no me impedirá tomar el Time Plate? La idea subconsciente se le acababa de ocurrir, cuando escuchó el hechizo extraño y abrumador que Lucien lanzó desde el poder espiritual vibrante y goteante de Lucien. Cañón de positrones. Luego, vio el pilar de luz eléctrica ardiente que era diferente de las corrientes eléctricas regulares golpear el reino bendito, sintió el estallido del sol ante sus ojos y sintió la destrucción pura. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Incluso el reino bendito se unió a la reacción de explosión. La defensa misma se suma al poder del hechizo. Este hechizo es demasiado increíble. Ideas similares acababan de surgir en el corazón de Clement, cuando fue presa de una desesperación sin precedentes. Debido a que estaba demasiado cerca del paraíso creado por el reino bendito, y no había nada en el medio para bloquear el ataque, la tormenta de energía se apoderó de él, sin darle la oportunidad de escapar con poder divino en absoluto. No es de extrañar que Natasha Violet escapara como un conejito al que le dispara una flecha. Finalmente entendió por qué Natasha abandonó repentinamente el ataque y se escapó sin importarle nada. Fue una pena que su comprensión llegara demasiado tarde. Lucien le había informado a Natasha a través del vínculo telepático cuando obtuvo el Time Plate y estaba listo para realizar Positron Cannon.
Habiendo escuchado previamente el efecto de la magia de Lucien, naturalmente huyó lo más temprano y lejos posible. Aunque la defensa del espacio-tiempo proporcionada por el escudo de la verdad podría protegerla de la destrucción cuando la materia y la antimateria chocaron, el escudo de la verdad podría romperse en la tormenta de energía que era más poderosa que Eternal Blaze después de que apareció la destrucción. Al ver la luz abrasadora y la tormenta de energía pura, Clemente estaba algo en trance. No había forma de que la defensa que se echó sobre sí mismo pudiera resistirlos, ¿verdad? Justo cuando estaba desesperado, el vacío detrás de él se abrió repentinamente, y una mano con escamas verdes, con espinas negras que emitían frialdad desde los nudillos, se acercó. Con aire de trascendencia y condescendencia, la mano agarró a Clement y tiró él en la brecha espacial. La aterradora tormenta de energía pasó, pero no pudo cruzar el límite de los espacios. ¿El señor del infierno? Lucien sintió que la mano le resultaba especialmente familiar. Era exactamente de su viejo amigo Maltinus, el señor del infierno. Nunca se le ocurrió a Lucien que había estado prestando atención a esto todo el tiempo. Fue realmente lo que se esperaba del señor del infierno. Después de que Clement esquivó el ataque, no quedó nada más que vacío y la reacción de aniquilación llegó a su fin. En este momento, el cosmos caótico se sacudió de repente. La oscuridad sin límites se hizo aún más oscura, y rugidos furiosos resonaron en todas direcciones. Malditos demonios. Vete al infierno. ¿La voluntad del abismo? Lucien y Natasha tampoco eran ajenos a la voz. Los demonios y los diablos siempre se despreciaron unos a otros. El primero pensaba que los segundos eran estúpidos y el segundo sentía que los primeros eran demasiado débiles y no podían lograr nada sin trucos y estratagemas. Además, dado que el abismo y el infierno estaban conectados en un nivel, a menudo estallaban guerras entre ellos. La sangrienta disputa se había acumulado durante cientos de miles de años. Por eso la voluntad del abismo estaba tan enojada cuando el señor del infierno llegó al abismo y atacó a pesar de sus heridas. Antes de que las dos partes chocaran, Lucien parpadeó hacia Natasha. La proyección del universo atómico profundo y fascinante apareció detrás de ellos, iluminando un rincón del espacio con la colorida luz de las estrellas. Luego, cuando la proyección del universo atómico desapareció, Lucien y Natasha también desaparecieron del cosmos caótico. Ahora que obtuvieron el Time Plate, ¿por qué se quedarían aquí para que Will of Abyss desahogara su furia sobre ellos? Además, el Demogorgon of Darkness podría llegar en cualquier momento. A menos que su magia atrapara al enemigo desprevenido, sus habilidades generales aún estaban lejos del legendario máximo. Después de todo, Positron Cannon podría ser resistido por la defensa del espacio-tiempo y desviado por poderes magnéticos extraordinarios porque transportaba electricidad. Por lo tanto, para lidiar con el enemigo que ya había aprendido las características de Positron Cannon, Lucien tuvo que crear una oportunidad en la que no pudieran resistir Positron Cannon con métodos apropiados con otros hechizos, y tales hechizos eran exactamente la brecha entre Lucien y las mejores leyendas. Lucien siempre se había conocido muy bien a sí mismo. En el Palacio Real del Sacro Imperio Ilth, Rudolf II, que había estado apoyado en la silla, de repente se enderezó y vomitó una bocanada de sangre dorada. Murmuró algo con miedo, gracias a Dios que estaba detrás de él, de lo contrario, fue demasiado prudente para terminar la frase. Cerrando los ojos de nuevo, percibió el sagrado paraíso de la montaña de 7 pisos. Luego, una parte de la luz ilimitada en el 7º piso se separó y aterrizó en el borde, convirtiéndose en un ángel que sostenía un libro. Las 36 alas de su espalda se cerraron lentamente, pero el ángel estaba tan borroso que nadie podía decir cuánto tiempo pasaría antes de que se condensara. Capítulo 706 Ciudad Cálcate. Dentro del universo atómico, las estrellas de varios colores en el espacio ilimitado constituían una vista única y colorida. Lucien y Natasha aparecieron gradualmente, cortando la conexión espacio-temporal con el abismo. Lo conseguimos al final después de todo, o tendríamos que buscar el infierno silencioso especial. Natasha estaba bastante asombrada por los hermosos y complicados patrones en el plato oscuro en las manos de Lucien. Estaban sobresaliendo y brillando por turnos como un segundero que hace tic-tac. Además, cada patrón estaba extendiendo la vaga y soñadora sensación de ondas. No solo las mujeres, incluso Lucien como hombre sintió que el Time Plate era una obra de arte delicada. Si el Demogorgón de la oscuridad y el Rey Ángel no hubieran conspirado para matarme, este Time Plate se habría convertido en la colección de Goneim después de convertirse en el príncipe de los demonios. Hubiera sido millones de veces más difícil conseguirlo.
Al tocar la placa de tiempo con la mano derecha, Lucien sintió el paso del tiempo en ella. En el mundo desesperado después de que se derritieran la fortaleza helada y el estómago abisal, Goneim estaba cerca de un semidios. Si hubiera dejado la mayor parte de su poder en el lugar, Lucien solo podría haberlo reprimido incluso si le hubiera pedido a Douglas, Fernando y a Kawai que atacaran con él. En ese caso, Lucien preferiría buscar ayuda para ir al infierno silencioso. Natasha también extendió su mano derecha y tocó la superficie del Time Plate con curiosidad, disfrutando de la sensación única. Luego, se volvió más o menos solemne. Realmente has sido el objetivo de los legendarios más importantes, y dos de ellos, nada menos. Ella siempre había creído que aunque Lucien no competía por nada ni caminaba en el camino de Viken, sus estudios arcanos y sus habilidades mágicas invitan a la hostilidad y los planes. Ahora, su profecía, sin embargo, ella no parecía asustada sino preocupada. Estaba llena de intensa determinación y deseo de batalla. En parte se debía a que tenía mucha confianza en Lucien y en parte a que sentía que era una prueba para ella quien consideraba la protección como su principio caballeresco. Lucien curvó el dedo y golpeó la placa de tiempo, pero no hubo ningún sonido, solo ondas apagadas y extendidas. En una época así, cualquier experto que quiera elevarse más alto no puede evitar el vórtice de los conflictos, a menos que se esconda en las profundidades del océano ilimitado o en una dimensión alternativa secreta para ser abandonado por la era. Sin embargo, como resultado, es posible que otras leyendas pensarían en él primero cuando pretenden transformar su estado. Ciertamente es más fácil tratar con individuos solitarios. Mientras el Congreso continúe con el impulso del desarrollo, creo que la victoria final definitivamente será nuestra. En cuanto a mí, estoy listo para aceptar los desafíos y la malicia. Lucien habló casualmente pero con determinación. Natasha se rió entre dientes. Te habrías convertido en un distinguido caballero si no hubieras elegido ser un hechicero. ¿Cierto? ¿Ha perecido completamente el Rey Ángel? Tu cañón positrón es verdaderamente un hechizo que arruina el mundo. Habiendo pasado mucho tiempo junto a Lucien, también se había vuelto bastante creativa en palabras. Después de estudiar y fabricar las otras antimateria, no sería un sueño para un hechicero legendario de nivel 3 destruir el mundo individualmente. Todo lo que necesitan es un boom. Lucien dijo medio en broma. El poder del Positron Cannon podría mejorarse aún más, dependiendo de su propia fuerza mágica y los materiales que preparó de antemano. Tales preparativos, por otro lado, eran mucho más aterradores de lo que se necesitaba para Eternal Blaze. Solo una pequeña cantidad de antimateria fue suficiente para aniquilar una estrella. Pero, por supuesto, la antimateria todavía no se podía sintetizar en el laboratorio. Mientras hablaba, Lucien sacó la bola de cristal y cantó un hechizo. Espejo del destino. En el universo oscuro, aparecieron puntos de luz ilusorios. Eran como mariposas o estrellas en el cielo nocturno. Ese era el cosmos del destino. Esos puntos de luz se reunieron en un espejo misterioso y brumoso. Después de que la bola de cristal reluciente de la mano izquierda de Lucien entrara, el espejo comenzó a temblar violentamente, como un estanque pacífico al que se hubiera arrojado una piedra. Las ondas se estaban extendiendo. Las ondas se apagaron y la neblina desapareció. Apareció un ángel agachado con 36 alas en la espalda. De repente, una luz infinita brilló en el espejo y surgió como un torrente. Natasha, que estaba observando cerca, se dio cuenta primero. Arrastró a Lucien, que estaba ligeramente aturdido por el poder y llegó a otro rincón del universo atómico después de un parpadeo. Luego, vieron que el espejo del destino fue consumido por un grupo de brillo puro y limpio. El espacio alrededor también fue devorado, dejando un vacío sin vida. No fue hasta que el universo se sacudió y el poder cercano fluyó que el vacío desapareció gradualmente. Ese es el poder del Dios de la verdad, murmuró Natasha con sentimientos encontrados. ¿Era el verdadero Dios al que solía adorar? Además, a pesar de que la fe había retrocedido al dominio espiritual para ella, todavía era Dios de la verdad. Entonces, todavía se sentía complicada cuando se enfrentó al Dios que había perdido la racionalidad y solo le quedaban el poder y las reglas. Al recuperarse de la explosión después de que el espejo del destino fuera destruido por el poder del Dios de la verdad, Lucien se rascó la barbilla. Si entiendes las reglas de Mountain Paradise y el Dios de la verdad, ¿seremos capaces de usar su poder en el momento crítico? Además, ¿por qué el poder es tan alto? ¿Es un avance cualitativo o una acumulación cuantitativa? Los labios de Natasha se curvaron mientras miraba a Lucien para pensar. Sus ojos indiferentes se volvieron gentiles y dijo con una sonrisa.
Gran arcanista, eres un verdadero investigador. Ja. Es solo mi enfermedad ocupacional, Lucien respondió con humor después de que volvió a ser el mismo. Parece que Mecantron no pereció por completo. No se sabe si fue porque no proyectó todo su poder, o porque estaba conectado al dios de la verdad con un vínculo especial. Es posible que nunca muera realmente como mientras exista el dios de la verdad, y que seguramente resucitará en el séptimo piso de Mountain Paradise cuando muera. Lucien especuló las razones por las que Mecantron no pereció por completo. Si bien Positron Canon no pudo rastrear el cuerpo original como la espada de la verdad, contenía la destrucción más pura. Lucien creía que si Mecantron hubiera llegado con toda su fuerza, habría sido aniquilado con cualquier método de resurrección que tuviera. Creo que es la última posibilidad. Para lidiar con un gran arcanista que posee un puñado de hechizos legendarios en el abismo donde el poder de Mountain Paradise está muy debilitado, el Rey Ángel apenas tendría alguna posibilidad de éxito si no lo hubiera hecho. Llegó con todas sus fuerzas. No creo que subestime a su enemigo. Rascándose la barbilla, Natasha ofreció su opinión. En circunstancias normales, Mecantron se encontraba entre los expertos de primer nivel y era tan fuerte como un semidios cerca de Mountain Paradise. Sin embargo, en el abismo, incluso si llegara en persona, solo sería tan fuerte como la leyenda superior más débil bajo el afecto del abismo. Si no hacía todo lo posible, solo estaría en el nivel 3 de legendario y a la par con Lucien. En ese sentido, los hechiceros, con sus impredecibles y variados hechizos, eran mucho más fuertes. Casi se adaptaron a todos los entornos de batalla y no se debilitarían mucho. Eso tiene sentido. Su guardia de Dios fue tan poderosa como su actuación en Rentato. Sin embargo, a pesar de que él es el cuerpo de resurrección preparado por Thanos y una encarnación del dios de la verdad, en este momento es solo un ángel recién nacido. Pasarán al menos 5 años antes de que recupere la fuerza legendaria. Aunque el espejo del destino pudo determinar si Mecantron todavía estaba vivo, no pudo establecer su estado claramente. Por lo tanto, Lucien solo pudo hacer una predicción vaga basada en los signos. Al escuchar la especulación de Lucien, Natasha de repente se rió entre dientes. Señaló el planeta del hierro no muy lejos y dijo: creo que deberíamos discutirlo después de que volvamos a casa. ¿No sientes que el universo frío y oscuro no es tan cómodo como una habitación cálida y acogedora? Té y música, ¿y no estamos lejos de la puerta? Lucien respondió: por supuesto. También necesito estar preparado para la mejora del Montimer. Dentro de la fortaleza helada, Goneim, el demogorgón de la oscuridad, regresó al trono oscuro. Aparecieron heridas profundas en el hueso en su mano derecha que golpeaba las gemas, pero no fluía sangre en absoluto. Luz azul y fría emitida por las heridas, congelando todo el interior. Incluso la aterradora capacidad de recuperación de Goneim no pudo eliminarlos en el corto plazo. También había un rasguño que tenía un aire de muerte en el rostro de Goneim. Aunque era superficial, su rostro todavía se encogía de vez en cuando. Tocándose la cara con la mano izquierda, Goneim murmuró para sí mismo, sus ojos cuyos colores cambiaban todo el tiempo volviéndose caóticos y fríos: Lucien Evans, Axis, estatua de hielo, como un astuto príncipe de los demonios, tenía otros preparativos, por lo que venció a la Dama de las Nieves y al Señor de la Muerte después de pagarle a cierto príncipe. Sin embargo, Lucien fue incluso más rápido. Ya se había ido con el Time Plate. En el mes de la cosecha, septiembre, la mayoría de los lugares aún estaban cálidos y llenos del deleite de la cosecha y los festivales, pero el viento helado ya soplaba en la provincia norteña del Imperio Schachran, haciendo que la gente sintiera que había llegado el invierno. Un equipo de mercenarios caminaba por la llanura desolada, custodiando algunos convoyes comerciales. El Imperio Schachran era más famoso por su vasto territorio, abundantes recursos y abundantes criaturas mágicas. En medio de los mercenarios, Katrina se había atado su largo cabello dorado. Tocó la figura calva de un enano en su pecho y pensó distraídamente: ¿por qué mi maestra me pidió que pusiera esta estatua frente al templo en Dumute? ¿Por qué esta estatua está sin terminar? Ella tenía mucha curiosidad por eso. Estamos llegando a Ciudad Cálcate, gritó el explorador de delante. En el límite de la llanura y un bosque, justo al lado de un río, apareció ante sus ojos una ciudad magnífica pero algo antigua. Era Cálcate, la tercera ciudad más grande de la provincia, solo superada por Naonoki, la capital, y Kirf, donde se encontraba el marqués Furtado. Katrina había vuelto a ser ella misma. Sacó la mano izquierda del bolsillo y pensó para sí misma: lo más importante en este momento es la misión obligatoria.
Puedo trabajar en la solicitud de mi maestro más tarde. Este lugar era el destino de su misión obligatoria, así como su ciudad natal. Al observar el estilo arquitectónico familiar y la vista única, estaba algo fascinada. Capítulo 707. El estudiante de un caballero legendario. Un río ancho y reluciente corría en medio de la llanura desolada y las montañas. Los barcos glamorosos que estaban completamente cargados de carga navegaban hacia la ciudad de Cálcate. Siempre que llegaban a lugares donde las olas eran demasiado turbulentas para navegar contra la corriente, muchos estibadores se reunían y tiraban de la cuerda, arrastrando los barcos sobre los obstáculos. A pesar del viento que congelaría a cualquier persona normal, esos trabajadores estaban todos medio desnudos, con un vago vapor saliendo de su piel. Si no me hubiera ido de casa para ser mercenario, es posible que me hubiera convertido en uno de ellos, un trabajador en el río Niegening. Katrina estaba escuchando la canción familiar del trabajo, cuando de repente escuchó una voz masculina tosca. El río era la arteria principal del imperio Schachran, que había engendrado muchas ciudades prósperas como su río madre. Se originó en las montañas nevadas que estaban controladas por la familia Vladimir en la provincia del noroeste, pasando por la provincia del norte y serpenteando todo el camino hacia el sureste, hasta que ingresó al imperio Schachran en la frontera del imperio Schachran y el norte. Katrina se dio la vuelta y miró al joven junto a ella con una sonrisa. Todos tienen la oportunidad de cambiar su destino. Depende de ellos mismos si pueden o no aprovecharla. Es obvio que eres un experto que derrotó tu debilidad. Si no te hubieras decidido a seguir adelante con Olas, Yakov, nunca vivirías más allá de los 35 como la mayoría de los trabajadores. Yakov era un mercenario de pelo corto y amarillo. Aún no tenía 30 años, pero su barba le hacía parecer viejo. Alto y musculoso, sus compañeros lo apodaron como oso pardo. ¿Fue también tu motivación para convertirte en mercenario? Apartando los ojos, Yakov le preguntó de nuevo. Debido a que el imperio Schachran estaba despoblado y frecuentado por criaturas mágicas y bandidos, los viajes largos podían ser peligrosos, particularmente en el norte. Por lo tanto, fue bastante llamativo para una hermosa niña estar de viaje sola. Siguiendo la misma lógica, recibiría mucha atención si se uniera a un equipo empresarial sin ningún socio. Para no ser sospechada por los clérigos de la Iglesia del Norte y los nobles, Katrina eligió prudentemente fingir ser una mercenaria. Con certificados falsos, se unió a un equipo que debía proteger a unos empresarios en su camino a Cálcate City. Yakov era el líder del equipo, un caballero que había activado el poder de la sangre de los gigantes de hielo por sí mismo. Katrina estaba a punto de responder, cuando una agradable voz femenina intervino. Déjame adivinar. ¿Estás tratando de huir de tu matrimonio? Una chica tan hermosa como debes de ser de una familia noble. ¿Un poderoso sinvergüenza ha puesto sus ojos en ti? ¿Y te obligó a casarte con él, y tuviste que huir como mercenario? Ana, ¿has escuchado demasiadas historias de los bardos? Divertida, Katrina miró a la arquera a su lado que vestía una armadura de cuero. Ana era una mercenaria de no más de 20 años. Tenía cabello rubio, ojos verdes y una cara bonita. Era tan amigable como Heidi, por lo que Katrina se hizo amiga de ella fácilmente después de conocerse. También sentía mucha curiosidad por Katrina, que era alta y elegante. Habiendo crecido en los cuentos de los bardos, creía instintivamente que Katrina debía tener un pasado complicado. Poco sabía ella que también era la especulación de la mayoría de los mercenarios del equipo. Aunque Katrina era buena con las espadas y algunas mercenarias eran tan hermosas como ella, era muy elegante y emanaba el aire oscuro del conocimiento cuando consideraba las preguntas. Eso era raro para los mercenarios. Yakov había trabajado una vez con un hechicero oficial más conocido por sus ideas, pero no sentía esa vibración por parte del chico. Ana se rió entre dientes. Mirando a la ciudad de Cálcate que se acercaba, preguntó expectante. Hermana Katrina, nos instalaremos en este lugar con el jefe Yakov. ¿Y usted, se va a ir? Yakov había activado su poder de sangre en una aventura anterior. Había vuelto para ser nombrado caballero. Después de eso, le darían una mansión y un feudo en la llanura desolada. Aquellos en su equipo que estuvieran dispuestos a quedarse se convertirían en sus escuderos o mayordomos. Para la mayoría de los mercenarios, esta oportunidad no fue fácil de conseguir. Naturalmente, acordaron quedarse sin dudarlo. Con el apoyo de un noble, sería más fácil para ellos activar su poder de sangre. Yakov y los pocos mercenarios aguzaron el oído mientras esperaban la respuesta de Katrina. Katrina sonrió y frotó el cabello dorado de Ana. Vine a la ciudad de Cálcate en busca de fortuna.
Tal vez, consiga lo que quiero en unos meses. Después de eso, regresaré al lugar al que pertenezco, donde viven mi familia y mis amigos. Siempre apreciaré el recuerdo de mi aventura contigo. Muchos recursos y criaturas mágicas estaban escondidos en el bosque y el desierto cerca de Ciudad Cálcate. Es por eso que tantos equipos comerciales y mercenarios estaban activos aquí. Muchos aventureros habían venido en busca de minas de oro u otros tesoros por descubrir para hacerse ricos de la noche a la mañana. La mayoría se fueron decepcionados o se quedaron para siempre en las profundidades del bosque, pero todavía hubo perros afortunados que regresaron con trofeos. Motivaron a más y más aventureros a venir. Muchas especialidades locales eran importantes para los estudios y la alquimia de los brujos. Por eso vino a explorar el hechicero oficial. Sin embargo, estuvo involucrado en un caso de adoración al demonio y fue asesinado en Ciudad Cálcate. Si no hubiera venido con socios, el Congreso no habría sabido que un hechicero así desapareció, y mucho menos enviando investigadores. Familia, amigos, murmuró Ana con tristeza, hermana Katrina, debe venir a verme a menudo mientras todavía está en Ciudad Cálcate. Jacob dijo en voz baja. Katrina, siempre que necesites ayuda, no dudes en encontrarme. Somos socios. Katrina asintió. Al ver que el ambiente se estaba volviendo pesado, se apresuró a cambiar de tema preguntándole a Ana sobre Cálcate City. En medio de la discusión, el convoy de negocios llegó a la puerta de la ciudad. En ese momento, un equipo de soldados de caballería salió de la ciudad rápida y ordenadamente. Obviamente, habían sido entrenados durante mucho tiempo. Aquellos jinetes iban vestidos de negro, con armadura completa, sus rostros cubiertos por las máscaras de sus cascos. Parecían tan fríos y crueles como si fueran de un campo de batalla manchado de sangre. Su brazo izquierdo tenía un emblema rojo sangre, en el que un oso rojo sostenía una cabeza con su pata izquierda. Legión del oso sangriento del conde Vladimir, en voz muy baja, Yakov les presentó a Katrina. Katrina en realidad no era ajena a ellos. Aunque la familia de Vladimir tenía su base en la provincia del noroeste, también tenían cierta influencia en la provincia del norte vecina. Por ejemplo, la ciudad de Cálcate era el dominio hereditario de la familia Vladimir, cuyo señor era conocido como conde Cálcate. El emblema del oso de sangre que representaba la fuerza y el honor era su sello único. Ana dijo con envidia. La legión del oso sangriento. Deben dar la bienvenida al vizconde André. ¿Vizconde André? Katrina no sabía qué representaba el nombre, aunque sonaba como el próximo conde Cálcate. Sí, el vizconde André se convirtió en un caballero oficial a los 20 años, un gran caballero a los 25 y un gran caballero superior hace 2 meses. Fue reclutado por el legendario caballero Nicolé como su alumno. Sin duda se convertirá en un caballero radiante. Y el conde Cálcate más fuerte. Ana habló como si él fuera el príncipe azul para ella. Nicolé, la tormenta de la muerte. Katrina estaba más o menos sorprendida. Este legendario caballero de nivel 1 era el actual líder de la familia Furtado y el gobernador de facto de la provincia norte. Sin embargo, no estaba la familia Furtado en desacuerdo con la familia Vladimir e insatisfecha con su intromisión en los asuntos de la provincia norte. Si André Vladimir necesitaba un caballero legendario como maestro, Vladimir tenía el suyo. Don Vladimir, la edad de hielo, ya era viejo, pero todavía estaba vivo y era un caballero legendario que tenía la esperanza de alcanzar el nivel 3 de legendario. ¿Hay secretos? ¿Es la información importante para el Congreso? Pensó Katrina confundida. Al ver su aparente sorpresa, Ana pareció aún más envidiosa. Es muy fortuito ser el alumno de un caballero legendario incluso para caballeros radiantes, sin mencionar los grandes caballeros. El vizconde André debe tener algo especial en él. No solo caballeros legendarios, estaría satisfecho si un caballero radiante acepta ser mi maestro, pero nunca sucederá sin la gracia del Señor. Yakov suspiró con amargura y esperanza. Los otros mercenarios dijeron en burla. Nos gustaría ir a Mountain Paradise con anticipación si nos pueden dar un gran caballero, o un caballero oficial, como nuestro maestro. En su conversación, ingresaron a la ciudad con el convoy de negocios y se registraron en un hotel. Mientras Yakov iba a registrarse en el ayuntamiento, Katrina fue a una taberna cercana con Ana. En el momento en que intervino, Katrina fue inmediatamente acogida por los mercenarios y las aventuras con silbidos, que hacían bromas sucias sin parar. Ana los miró y sacó su daga. Sin ser tímida, Katrina también levantó su espada larga y miró a su alrededor con indiferencia. En tales ocasiones, cuanto más débil se comportaran, más intimidaciones serían.
Como era de esperar, su dureza intimidó a los borrachos y lograron llegar a la barra. Hola, joven Ana, bienvenido Ben. ¿Quién es esta hermosa dama? El dueño de la taberna era un hombre de mediana edad de aspecto lascivo. Ana se rió entre dientes. Tío Gulf, ¿planeas disfrutar de los matones de los osos pardos? Bien, ¿ha sucedido algo importante en los últimos meses? Ciertamente sabes lo más importante. El vizconde André se convirtió en el alumno de su excelencia la tormenta de la muerte. En cuanto a los incidentes menores, ocurrió un caso de adoración al demonio en el distrito de los nobles, y decenas de personas murieron de manera asombrosa. La sonrisa de Gulf desapareció. ¿Un caso de adoración al demonio? Preguntó Ana con curiosidad. Katrina se sintió más o menos aliviada. De hecho, era más fácil investigar con un mercenario local como socio y no levantaría sospechas. De lo contrario, alguien se habría fijado en ella si le hubiera preguntado por el caso imprudentemente como extranjera. Capítulo 708. Un caso extraño. ¿Un caso de adoración de demonios? Ana sintió mucha curiosidad cuando hizo la pregunta. Aparte de los asesinos y pervertidos que anhelaban sangre todo el tiempo, solo los verdaderos locos adorarían a los demonios caóticos. Si tenían algún deseo, también podrían adorar a los demonduques, que eran al menos mucho más dignos de confianza. Por lo tanto, aunque no era extraño que varias personas pudieran adorar a los demonios, era bastante espeluznante que tantas personas murieran en el incidente al mismo tiempo. Katrina tenía la misma opinión. El Congreso de Magia también emitió la misión obligatoria precisamente por el culto a los demonios. Si las víctimas hubieran muerto en un accidente durante su ritual para adorar a los demonios, el Congreso no habría prestado tanta atención al caso. Pocos demonios poderosos habían intentado desarrollar religiones que se adoraran a sí mismos. Podrían haberlo considerado, pero pronto abandonaron las ideas debido a su caos natural y su ansia de masacre y sangre. Por lo tanto, un caso de adoración de demonios tan masivo era en sí mismo extraño e inexplicable. Gulf, el jefe de la taberna, limpió las tazas con cuidado con un paño limpio, sin dejar suciedad. Él sonrió, es de hecho un caso de adoración a los demonios, o al menos es lo que dice la Iglesia después de una investigación exhaustiva. Pero la Iglesia podría haber encubierto la verdad para evitar el pánico. Ocurrió antes, ¿no es así? Ana estaba bastante insatisfecha con la respuesta de Gulf. Habían pasado un par de años desde que se convirtió en mercenaria, y había visto y pasado por muchas cosas. Sabía que era mejor no aceptar la conclusión de la investigación de la Iglesia sin ninguna sospecha. Como mercenario de 10 años y gerente de taberna de 8 años, Gulf estaba dispuesto a creer la conclusión solo porque sus propias fuentes secretas podían confirmarla. Al ver que las dos chicas lo miraban con ojos tan verdes como el agua del lago, Gulf golpeó la mesa suavemente. Esta inteligencia tiene un precio, pero, hizo una pausa y miró a los mercenarios que inundaban su taberna. Pero ustedes dos, señoras, parecen haber impulsado el negocio de mi taberna. Así que esto corre por cuenta de la casa. Ana miró hacia atrás y sonrió. Tienes que agradecerle a la hermana Katrina. He sido un cliente habitual en tu casa, pero nunca vi tantos lobos salvajes. Entonces, tu nombre es Katrina. Ese es un nombre femenino común en Ciudad Cálcate. ¿También eres local? Preguntó Gulf con una sonrisa. Antes de que Katrina respondiera, Ana dijo de antemano. No, no lo es. La hermana Katrina es de una familia noble en otra provincia. ¿De una familia noble? Eso explica tu rara elegancia entre los mercenarios. Gulf estaba pensando profundamente. De hecho, siento que pareces familiar, Katrina. Katrina parecía más o menos triste. Su familia había fallecido durante 300 años. Como su línea de sangre, debe haber heredado parte del aspecto de sus antepasados. Pensó para sí misma. Después de que el Congreso controle el Imperio Schachran, y cuando la comunicación remota y las discusiones sean más fáciles, estableceré mi torre mágica en este lugar, tío Gulf, todas las bellas damas te son familiares. Dime la inteligencia. Ana señaló la verdad sin rodeos. Gulf dejó la tela y se frotó la frente, antes de decir en voz baja. El incidente fue descubierto por primera vez por un tal Iván, que era el sirviente de la villa. Vio un salón de sangre y cuerpos cuando fue a limpiar. Había nobles, caballeros, gente común, artistas e incluso, un hechicero, en honor a San Iván, el nombre más común en el Imperio Schachran era Iván. ¿Un hechicero? Ana exclamó. Era difícil encontrar hechiceros oficiales en el Imperio Schachran. Katrina movió los ojos hacia atrás y centró su atención. Sí.
Según Iván, el hechicero llevaba una insignia arcana de nivel 1 y una insignia mágica del segundo círculo. Le he preguntado a otras personas sobre su apariencia. No había pasado mucho tiempo desde que llegó a Ciudad Cálcate, y había estado buscando y comprando los materiales que necesitaban los brujos. Gulf describió la mirada del hechicero, mencionando que tenía un lunar negro junto a su ojo izquierdo. Katrina asintió en su corazón. De hecho, fue el hechicero el que murió. Gulf continuó. Ya es bastante extraño que decenas de personas de diferentes identidades murieran en la misma sala, pero lo que fue aún más extraño fue que había un altar en el centro de la sala. Aunque no quedó nada en el altar, el ambiente de matanza y la destrucción se podía sentir. ¿Cómo murió esa gente? ¿Fue suicidio u homicidio? Katrina hizo cuidadosamente una pregunta que se ajustara a su identidad actual, una que una mercenaria curiosa y experimentada debería hacer. Se dio cuenta de que Ana también tenía la intención de hacer la pregunta. En voz aún más baja, Gulf dijo. Esa es la tercera parte extraña. Esas personas se mataron brutalmente entre sí. Además, no fue una batalla uno contra uno, sino una caótica matanza de pandillas. Muchas víctimas tenían heridas fatales en todos lados de su cuerpo. ¿Un hechicero fue asesinado por gente común y artistas? Incluso Ana lo encontró inaceptable. ¿Mencionaste caballeros? Había un caballero, pero también lo mataron. Gulf aparentemente estaba asustado cuando lo describió. No había ninguna señal de que el caballero usara su poder de sangre, o residuo de cualquier magia. Sugiere que llevaron a cabo un festival de matar como gente común, y según la posición de los cuerpos, ninguno de ellos intentó escapar. Eso fue mucho más detallado que la información que el Congreso de Magia le dio a Katrina. Reflexionando por un momento, preguntó. ¿Podrían haber sido afectados por la ilusión? Me han dicho que los altares de ciertos cultos pueden influir en la mente y hacer que los creyentes hagan las cosas más increíbles. Eres verdaderamente una dama noble. Conoces los cultos bastante bien. El miedo de Gulf desapareció y dijo con una sonrisa. Esa es una posibilidad, por lo que el caso se describe como adoración a los demonios. Al menos, los demonios no permitirían que sus creyentes se atacaran entre sí. Aunque tuvieran que reunir el poder puro de fe a través de la matanza, no habrían elegido a sus seguidores como objetivos. Por supuesto, no sé cómo la Iglesia determinó que las víctimas eran todos creyentes demoníacos. Tal vez, solo eran gente común. Suena realmente extraño y mucho más terrible que las historias de los bardos. Ana se palmeó el pecho. Tío Gulf, ¿hay algo más extraño? ¿Extraño? Gulf recordó con atención. Todas las víctimas lucían pacíficas después de su muerte, como si hubieran sido liberadas pero no asesinadas entre sí. Cierto, Iván sintió frío cuando entró en la sala, pero todavía hacía calor en mayo. La curiosidad de Ana se activó por completo. Seguía pidiendo más detalles, pero eso era todo lo que sabía Gulf. No pudo evitar suspirar, puede haber habido anomalías, pero Iván estaba demasiado horrorizado para notarlas. Después de la investigación de la iglesia, la vida fue limpiada por luz sagrada por temor a que el aire demoníaco afectara a Ciudad Cálcate. Nunca sabré las anomalías, incluso si las hubiera. La iglesia limpió la villa con luz sagrada, repitió Katrina. Ese fue un gran revés para su investigación. Luego, fingiendo curiosidad, preguntó. ¿Iván recordó algo más después? Han pasado varios meses. Eso es correcto. ¿Lo hizo? Ana asintió. Estaba molesta por la historia rota. Gulf trató de poner una sonrisa, pero la sonrisa solo delató su pánico y miedo. Iván tenía pesadillas todos los días por presenciar la sangrienta escena. Además, la iglesia le dio una gran recompensa. Entonces, venía a mi casa de beber todos los días, y solo podía irse a dormir cuando estaba demasiado borracho para recordar algo. Sin embargo, una semana después del caso, se cayó accidentalmente al río cuando estaba borracho y se ahogó. Bueno, Ana sintió que la frialdad se apoderaba de su corazón y no se atrevió a preguntar más. Katrina se sentía más o menos igual, pero estaba más cautelosa y frustrada que asustada. Aunque la misión se consideraría cumplida si traía de vuelta los archivos que recopiló hasta ahora que todas las pistas se habían ido, todavía quería investigar más como una excelente arcanista que tenía una intensa curiosidad y un deseo de exploración. Tengo que colarse en la Inquisición en Cálcate City y echar un vistazo a sus archivos de investigación. Ella no estaba muy segura de eso, porque una ciudad tan importante debe haber estado bajo la vigilancia de una túnica roja.
Habiendo estado asustada por el caso de adoración al demonio, Ana tomó unas copas de vino para reprimir su sorpresa, antes de regresar al hotel con Katrina. En este momento, Yakov, quien informó la activación de su poder de sangre al ayuntamiento, había regresado. Estaba compartiendo la noticia de que sería oficialmente nombrado caballero una semana después con otros mercenarios en éxtasis, cuando vio que Ana y Katrina caminaban pálidas. Su sonrisa desapareció y preguntó preocupado: ¿Qué pasa? Al no ver extraños alrededor, Ana le contó la información que obtuvieron de la taberna. ¿Un hechicero oficial? ¿Cómo se veía? Después de escuchar su presentación con atención, Yakov preguntó después de una breve vacilación. Ana señaló su ojo. Tenía un lunar negro al lado del ojo izquierdo. Un lunar negro repitió Yakov y no dijo nada más. Katrina lo miró y regresó a su habitación, alegando que estaba cansada. Cuando la noche era oscura y tranquila, una sombra salió de la habitación de Katrina como una ventana fría y se coló hacia el distrito de los nobles. Antes de su viaje, había cambiado por una botella de poción que podría activar su poder de sangre, considerando que podría ser un inconveniente realizar magia en el Imperio Schachran. Después de las modificaciones del Congreso de Magia durante mucho tiempo, el poder activado por la poción ya era tan bueno como el poder activado por uno mismo. Sin embargo, su efecto aún era limitado y el receptor no podía alcanzar el nivel de grandes caballeros. En el fuerte viento, Katrina, que había activado el poder sanguíneo de tormenta de nieve, parecía haberse derretido en el medio ambiente. Aunque la iglesia había limpiado la villa con luz santa, todavía la iba a investigar en persona. Esto fue similar a los experimentos. Uno solo podía creerlo después de que lo confirmaran personalmente. Además, era muy irrazonable que un hechicero oficial adorara a un demonio poco después de su llegada a Ciudad Cálcate. Capítulo 709 Encuentro inesperado. En un rincón del distrito de los nobles, el viento soplaba entre los árboles de hoja perenne. Bajo la protección de los árboles había una villa de 2 pisos con una cúpula redonda. Tenía el estilo característico del Imperio Schachran, pero la villa se veía particularmente espeluznante en la oscuridad por alguna razón, como si un monstruo se avecinara en el lugar. Al observar la villa desde lejos, Katrina no pudo decir si era una premonición real de su estrella anfitriona del destino, o era simplemente su efecto psicológico. Su figura, que parecía haberse derretido con el viento, se volvió cada vez más vaga hasta desaparecer por completo. Aunque habían pasado unos meses y la defensa debería haberse cancelado después de que la villa fuera limpiada con luz sagrada, Katrina no se atrevió a ser descuidada. Ella todavía usaba hechizos como sigilo avanzador para colarse en su lugar usando solo el poder de sangre. Ella confiaba y amaba la magia más que el poder de la sangre. La luna plateada, no cubierta por las nubes, iluminaba el suelo con luz acuosa, dejando largas sombras que parecían monstruos retorcidos detrás de los árboles. Ante un caballero tan brillante, Katrina se acercó a la villa sin hacer ruido. El efecto de sigilo avanzado le impidió dejar ningún rastro. A pesar de que un carro pasó junto a ella, nadie sintió que una dama caminaba junto a ellos. Katrina entró fácilmente en la villa. Luego, vaporizó su forma para entrar al pasillo, antes de realizar un examen exhaustivo en la escena del crimen. El salón tenía un piso de ladrillos de piedra con superficies lisas. Eran enormes y coherentes con el estilo del Imperio Schachran. Uno de ellos era tan grande como 5 de los mismos ladrillos en Ain. Al mirar el reflejo del techo en los ladrillos, Katrina tuvo la sensación de que se habían incrustado espejos en el suelo. Pensó para sí misma. Incluso el piso en la residencia del conde Cálcate no sería tan liso. Esto no tiene otro propósito que hacer tropezar a los invitados y hacer que sea fácil ver lo que hay dentro de las faldas de las damas. ¿El dueño de la villa? ¿Diseñarlo para eso? ¿O fue para otra cosa? Los nobles del Imperio Schachran siempre fueron más extravagantes que sus pares en el sur. Katrina no descartaría esa posibilidad todavía. Bajo el sigilo avanzado, su cuerpo se revelaba cada vez que lanzaba un hechizo, pero volvía a ser invisible después de hacerlo. Por lo tanto, la apariencia de Katrina, que había cambiado, parpadeaba en el suelo todo el tiempo. Su largo cabello rubio y sus ojos verdes estaban claros. Han pasado unos meses desde que este lugar fue limpiado por la luz sagrada. Incluso el hechizo mágico más extraño parece inútil y Katrina realizó toda la magia de investigación que pudo pensar, pero con poco éxito. Por supuesto, sus esfuerzos no fueron del todo en vano. Al menos, podía decir por las marcas en el suelo que nadie realizaba ningún poder extraordinario en ese entonces, o las marcas no habrían sido tan superficiales.
Ningún uso de poder extraordinario sugiere solo dos posibilidades. El hechicero oficial estaba completamente controlado por demonios, o su poder estaba sellado de antemano. Si lo primero es cierto, habría utilizado la magia más destructiva cuando fue atrapado por el deseo de matanza. Por lo tanto, su poder debe haber sido sellado si adoraba o no a los demonios. Katrina llegó a una conclusión. Si el hechicero se uniera al festival de la matanza para su propio propósito y se impidiera usar la magia, cualquier propósito no habría sido más importante que su vida en el momento crítico. Habría usado magia inconscientemente. Es decir, puedo entender cómo la magia del hechicero fue sellada de su cuerpo y Katrina pensó en una pista pero agitó la mano con pesar. Sin embargo, la iglesia le ha culpado de la adoración del demonio y ha quemado su cuerpo. Maldita iglesia. Maldijo a pesar de sus modales habituales. La Iglesia del Norte ciertamente necesitaba un chivo expiatorio para apaciguar a los nobles y al pueblo, y nadie se adaptaba mejor a ello que un malvado hechicero que murió en el acto. El salón estaba vacío porque se habían limpiado los muebles y el altar. Katrina se paseó un rato y pensó en otra cosa. Gulf mencionó que un caballero también fue asesinado allí. Su poder de sangre obviamente también estaba sellado. Si bien su cuerpo no podía ser colocado en el cementerio de su familia, debería estar en un cementerio público avanzado. Después de todo, ella se sintió renovada después de captar la pista. Al examinar el piso superior y el sótano, no encontró nada de valor. Cuando estaba a punto de irse, sintió que se había activado su hechizo de alarma, por lo que miró hacia la ventana del jardín. Entonces, Katrina notó que la voluntad de un caballero familiar se extendió por el hueco de la ventana, investigando la situación en el interior con frialdad y cuidado. Cuando el testamento llegó a Katrina, su sigilo avanzado produjo ondas y fingió su inexistencia perfectamente. Grieta, grieta, grieta. La ventana se abrió lentamente con un trozo de hielo fino, y el criminal que abrió la ventana desapareció. Una sombra se arrastró adentro. Era alto y musculoso, con patrones de copos de nieve apareciendo en sus manos. Yakov, realmente está aquí, de pie en el centro del pasillo. Katrina observó al extraño caminar y comprobarlo. A ella le resultó fácil saber quién era por el aire familiar. Sin embargo, no le sorprendió la llegada de Yakov. Su reacción fue extraña cuando Ana mencionó al hechicero muerto. Yakov se sintió aliviado después de confirmar que no había elementos ni rastros sospechosos, pero nunca se dio cuenta de que Katrina estaba detrás de él todo el tiempo tan abiertamente. Estaba considerando cómo interrogarlo. Ahora que nos conocemos, debería aprovechar la oportunidad. Katrina tomó una decisión. Yakov se enderezó e iba a revisar el piso de arriba, cuando de repente sintió inquietud. Sin demora, su cuerpo comenzó enorme y se cubrió de escarcha, mientras pensaba para sí mismo. Apenas se le ocurrió la idea cuando su cabeza zumbó y todo se volvió borroso. Tengo una pregunta para ti. Entonces, escuchó una voz impredecible y sin género. Aunque la voz sonaba extraña, Yakov sintió que la voz era tan familiar y suave que sonaba tanto del señor al que adoraba como de la chica que amaba en secreto. Por lo tanto, sin ninguna resistencia, respondió con adulación. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es tu relación con el hechicero que murió aquí? ¿Por qué investigaste este lugar? La voz vino de nuevo. Yakov subconscientemente quería negarse a responder, pero el extraño estado de sumisión y admiración le hizo admitir con franqueza. En mayo, me encontré con un hechicero oficial y cooperé con él durante un tiempo. Le proporcioné inteligencia y lo llevé a buscar recursos, y él me ofreció archivos sobre el poder de la sangre a cambio. Gracias a esos archivos, corregí mis errores y encontré la manera de convertirme en un caballero. Luego, fui al congelado a aterrizar en otra misión. Cuando regresé, me dijeron que el hechicero estaba involucrado en la adoración del demonio. Temiendo que pudiera estar involucrado, y dado que este es un momento crítico de mi título de caballero, vine aquí para buscar, con la esperanza de destruir todas las pistas que puedan existir. Katrina estaba atónita. ¿Por qué estarías involucrado? ¿Estaba solo cuando trabajaba contigo? El hechicero ya estaba muerto, y ciertamente no tenía los artículos de Yakov, o Yakov sería interrogado en el momento en que regresara. ¿Qué le preocupaba? Sí, estaba solo. Yakov respondió honestamente como si ella fuera su señora quien le prometió lealtad. ¿Solo? Llegó a Ciudad Cálcate con algunos socios, pero los dejó y trabajó con Yakov y Katrina se cruzó de brazos y preguntó. ¿Qué pasa con la otra pregunta? ¿Por qué? Porque nuestra cooperación fue facilitada por Duque Duda.
Antes de ir a la tierra congelada, ese hechicero me dijo con gusto que Duque Duda lo invitó a una fiesta privada, y que era una gran oportunidad para que él se uniera a su círculo. Después de una breve vacilación, Jacob admitió honestamente. No sé qué círculo es exactamente, pero Duque Duda siempre ha sido fuerte y misterioso como el maestro del inframundo de Ciudad Cálcate. Me temo que la muerte del hechicero estaba relacionada con él. Si la iglesia se enterara de él, los mercenarios que estaban en contacto con el hechicero como yo ciertamente serían asesinados. Sucede que sé que el hechicero tenía la costumbre de dejar marcas secretas. Así que vine y planeé destruir las marcas. Reflexionando por un momento, Katrina preguntó. ¿Sigue vivo el duque Duda? Sí, tan vivo como siempre. Lo vi en el ayuntamiento esta mañana. Dijo Yakov, su cuerpo temblando, como si tuviera mucho miedo de este duque Duda. Katrina preguntó de nuevo pero no obtuvo ninguna otra información valiosa. Por lo tanto, le pidió a Yakov que le contara las marcas secretas del hechicero. Luego, vaporizó su cuerpo y salió del pasillo, regresando al hotel. En el pasillo, Yakov aceptó la orden de Katrina y se quedó allí aturdido, hasta que un viento helado lo estremeció y lo despertó. Sintió que acababa de tener un sueño en el que le contó a otra persona sus secretos más profundos. Esto es aterrador, ¿fue el hechizo del quinto círculo, dominar a los humanos? Yakov especuló lo que le sucedió. ¿El Congreso de Magia ha enviado investigadores? Afortunadamente, el poderoso hechicero solo necesitaba pistas y no quería matar a nadie. De lo contrario, pensó Yakov con miedo. Su vida podría haber sido arrebatada fácilmente. Pensé que finalmente era un experto después de activar mi poder de sangre y convertirme en un caballero. No sabía hasta ahora que el título de caballero es solo el comienzo. Hay demasiadas personas peligrosas por encima de mí. El hechicero del quinto círculo simplemente ahora ya era mucho más fuerte que yo, sin mencionar a esos hechiceros y caballeros radiantes y... Calmándose a sí mismo, Yakov se apresuró a irse. Bajo el viento helado, se dio cuenta de que su ropa se había mojado por el sudor frío en su espalda. En el segundo día, Yakov, fingiendo ser normal, fue al gremio de aventureros por sus asuntos, y Katrina preguntó por el caballero muerto y el lugar donde fue enterrado con Ana. Cuando cayó la noche, Katrina entró en el cementerio limpio pero espeluznante según su inteligencia y encontró la tumba del caballero muerto. Justo cuando estaba a punto de abrir la tumba con magia, un macho magnético se rió desde la copa del árbol en su espalda. ¿Un investigador del Congreso de Magia? ¿Quién es? Katrina se dio la vuelta con cautela. No notó nada malo cuando revisó los alrededores hace un momento, lo que sugirió que el hombre era mejor para esconderse que ella. Un hombre guapo de cabello dorado, vestido con una camisa negra y un abrigo rojo, estaba parado en lo alto del árbol. Sosteniendo una copa de vino que no estaba del todo de acuerdo con el ambiente, saludó. Buenas noches, hermosa dama. Puede llamarme Vizconde de Carendía. ¿Vizconde Carendía? ¿Es usted el nieto del señor Rine? Katrina asoció al hombre ante él con el vizconde vampiro que su maestra describió antes. ¿Eh? El vizconde Carendía se frotó la cara y pareció bastante sorprendido. ¿Soy una celebridad ahora? ¿Quién es tu maestro? Mi maestro es el señor Atom Controller. Katrina se sintió más o menos aliviada ya que era alguien a quien conocía. Ese monstruo, no, quiero decir, espetó el vizconde Carendía. Riéndose para cubrirse, dijo. Tu maestro es un verdadero genio al que admiro mucho. Bien, estoy aquí para investigar la muerte inusual de mis descendientes. Creo que compartimos el mismo propósito. Capítulo 710 Acechadores. ¿Uno de tus descendientes también murió en el caso de adoración a los demonios? ¿Por qué la iglesia no dijo nada al respecto? Preguntó Katrina sorprendida. Los vampiros eran tan malvados como los hechiceros. La iglesia también podría haberles echado la culpa de todo a ellos. El vizconde Carendía sacudió la copa de vino que tenía en las manos. Era un descendiente que tuve de uno de mis viajes al Imperio Schachran antes. Era un noble distinguido. Por lo tanto, después de que su identidad como vampiro fue confirmada con su cuerpo, los nobles presionaron a la iglesia para que lo ocultara en caso de que la imagen de los nobles estaba empañada. Después de todo, había hechiceros malvados que podían asumir la culpa. Eso explica muchas cosas. Entonces, ¿ha encontrado alguna pista, señor vizconde? Katrina asintió y preguntó expectante, esperando que el vizconde vampiro que también había localizado el cementerio pudiera proporcionar más pistas. Apoyado perezosamente contra el árbol, al vizconde Carendía no parecía importarle tanto su imagen personal como a otros vampiros.
Aunque puedo sentir la muerte de un descendiente de forma remota, no puedo confirmar quién es exactamente. Entonces, cuando llegué aquí con suficiente inteligencia, la mayoría de las pistas valiosas ya habían desaparecido. Lo más probable es que ni siquiera sepa tanto como tú. ¿Has revisado el cuerpo del caballero? ¿Qué selló su poder de sangre? Preguntando, Katrina abrió la tumba con magia, sin dejar de lado su cautela. Solo porque el chico era un viejo conocido, es cierto que soy bueno identificando las marcas en los cuerpos. El vizconde Carendía insinuó que Katrina le había preguntado a la persona adecuada, pero luego negó con la cabeza. Pero tienes que tener un cuerpo que pueda examinar. Katrina estaba atónita. ¿Estás sugiriendo que no hay cuerpos en la tumba? El ataúd fue sacado por arte de magia después de que se abrió la tumba. Luego, cuando se retiró la tapa, el ataúd no reveló nada más que ropa y una urna. Si sabemos que algo debe estar mal con el cuerpo, ¿cómo podrían haberlo descuidado las personas que organizaron la fiesta de adoración al demonio? Según lo que aprendí, los nobles no se atreven a ser descuidados con este vampiro más adorador de demonios, así que limpiaron el cuerpo con fuego antes de que lo enterraran. ¿Vampiro más adorador de demonios? Parece que este caballero es descendiente del vizconde Carendía, y pensó Katrina para sí misma. Investigué a su familia y no encontré nada sospechoso. Sus amigos cercanos también están en el círculo de los nobles. No es fácil para nosotros investigar a todos y cada uno de ellos. Bien podríamos colarse en la Inquisición por los archivos de la iglesia. Dijo el vizconde de Carendía con un plan amargo. ¿Es muy similar a mi plan? Pensó Katrina para sí misma. Puedo solicitar al Congreso la ayuda de hechiceros de alto rango. Y puedes pedirle a tu padre que venga a ayudar. Deben ser vampiros poderosos en el nivel de duque o conde. Era mi descendiente. Hasta que surja un peligro real, tengo que encontrar al criminal yo mismo como su padre. Padre, al mirar el hermoso rostro del vizconde Carendía y su encantador cabello dorado, Katrina de repente tuvo una sensación de absurdo. Una especie tan longeva podría ver a los nietos de los nietos de los nietos de sus nietos si nada salía mal, lo que le era imposible de imaginar. Investigué al hechicero que murió y busqué a las personas con las que estaba en contacto, pero nadie lo vio, excepto durante los tratos. No saben con quién actuó. Debe haber cambiado su apariencia. ¿Alguna pista sobre eso? El vizconde de Carendía reveló su propósito. Katrina pensó por un momento. Ella estaba sola en este lugar. Había muchos expertos en la ciudad de Carendía, que era la tercera ciudad más grande de la provincia norte. Sería más seguro para ella si tuviera a alguien que la ayudara. Por lo tanto, informó al vizconde de Carendía de la información que obtuvo de Yakov. El duque Duda fue uno de mis descendientes asociados cercanos. Parece que es realmente un sospechoso. El vizconde Carendía dijo eso con el ritmo de un poema. La pereza en su rostro había desaparecido, y sus ojos dorados brillaban. Lo más importante es que este duque Duda era bastante misterioso, y el vizconde Carendía sospechaba de él en primer lugar. La mayoría de las pistas están rotas en este momento, pero las existentes apuntan a duque Duda. Quizás, deberíamos visitarlo en algún momento. Katrina, ¿te gustaría venir conmigo? El vizconde Carendía llamó a Katrina por su nombre como si fueran amigas cercanas. Con una vaga sonrisa, Katrina dijo. Iba a invitarlo, señor vizconde. Sin embargo, duque Duda vive en los nobles del distrito en este momento. Me temo que tenemos que esperar otras oportunidades. Tiene que salir de la ciudad en algún momento. El vizconde Carendía bebió su vino y desdobló la capa negra que llevaba a la espalda. Vendré a ti cuando llegue el día. Parecía haberse derretido en la oscuridad, dejando una risita y un comentario humorístico. Él piensa que algún pez gordo lo está respaldando, pero no tenemos uno también. Quizás, el nuestro es aún más grande y monstruoso, más monstruoso, Katrina repitió inconscientemente. Luego, miró a su alrededor y se palmeó el pecho. Casi describí a mi maestro como un monstruo como él. Gracias a Dios, mi maestro no está aquí, el tiempo voló. Tanto preocupado como expectante, Yakov fue nombrado caballero y se le dio una mansión fuera de la ciudad. Entonces, empacó sus cosas y llevó a sus subordinados a su feudo. Hermana Katrina, ¿realmente no viene con nosotros? Ana parecía estar sollozando, sin querer separarse de su amiga que parecía una hermana. Su madre había muerto cuando era pequeña. Yakov tosió y tartamudeó. De hecho, siempre necesitas un lugar donde vivir, y los hoteles son costosos. Katrina negó con la cabeza con una sonrisa. Encontré algunos compañeros para ir al desierto conmigo, así que actuaré con ellos. Agradezco su amabilidad.
Te visitaré cuando termine la aventura. Luego, fue la despedida oficial. Hermana Katrina, ¿ha encontrado nuevos socios? ¿Cómo es que no lo sabía? Preguntó Ana confundida. Has estado tan ocupado como una abeja recientemente. ¿Cómo puedes saberlo? Katrina y Lairia fueron pacientes y meticulosos. Por eso se distinguieron en los estudios de materiales. En realidad, con sus condiciones, hermana Katrina, no tiene que hacer una fortuna con aventuras. Muchas personas están dispuestas a ofrecérsela. Dijo Ana medio en broma. Katrina se frotó el cabello dorado con una sonrisa, esa es una manera fácil pero no la manera que yo quiero. Solo las cosas que realmente captas te pertenecen. Son más estables y pueden ayudarte a caminar más. Ella rechazó sutilmente la indirecta en las palabras de Ana con la actitud de los estudios arcanos. Hermana Katrina, suenas tan filosófica, Ana resopló. No sabes nada de filosofía. Katrina tuvo sentimientos encontrados cuando recordó la ecuación de campo de Evans y las características desconocidas de las partículas microscópicas. Incluso su maestra dijo que a menudo estaba desconcertado. Quien no estaba confundido por el dominio microscópico y la mecánica cuántica no los había estudiado en absoluto. Al pensar en eso, de repente sintió un profundo abismo entre ella y sus amigos. Ella no puede unirse a su vida y no pueden entender nada en lo que trabajó. Al ver a Yakov, Ana y el resto de ellos, Katrina empacó y se marchó, fundiéndose con la multitud en la calle. Mientras caminaba, Katrina de repente se peinó el cabello y zigzagueó en los callejones de Cálcate a toda prisa. Cuando intentó pasar por un callejón vacío, un hombre de aspecto loco apareció repentinamente ante ella y se rió. Tienes mucho interés, pero no es suficiente para deshacerte de nosotros. Su nariz olió, y dijo lascivamente. Tu perfume te traicionó. En ese momento, otro hombre musculoso se acercó a Katrina por detrás, bloqueando su vía de escape. Mi señora, ¿nos está atrayendo eligiendo este callejón vacío? ¿Por qué me acechaste? Preguntó Katrina, su voz temblando. Porque estabas con ellos y el hombre que tenía delante se detuvo de repente y se rió. Hazlo. Tenemos mucho tiempo para conocer a esta hermosa dama. Apenas había concluido su frase cuando vio a Katrina levantar la cabeza. Sus ojos azules eran desgarradores y cautivadores, el hombre detrás de ella agarró el cuello de Katrina, pero de repente, le dolía la cara y le salieron los dientes cuando fue lanzado completamente hacia la pared. Mirando a su compañero que lo atacó, le preguntó en estado de shock. ¿Qué estás haciendo? Una luz verde brilló y sus ojos también perdieron vigor. Se quedó allí aturdido. Aplaude, aplaude, aplaude. Alguien aplaudió. Un hombre de cabello dorado apareció en la esquina del callejón y sonrió. A veces, la magia es realmente un ahorro de tiempo. Señor vizconde, no esperaba encontrarme con usted aquí. Katrina se inclinó cortésmente. No, vine específicamente a conocerte, porque el duque Duda dejó la ciudad por su mansión. El vizconde Carendía fue a Katrina. Cuando pasó junto a los hombres musculosos, su nariz se movió repentinamente y dijo con disgusto. ¡Qué olor asqueroso! Son hombres lobos salvajes. Maldita sea. ¿Están involucrados en esto también? ¿Hombres lobo? Al mirar a los dos hombres musculosos que tenían el pelo gris, Katrina los identificó con magia. La noche estaba oscura. Yakov se despertó repentinamente de una pesadilla, solo para descubrir que su cuerpo no tenía la más mínima fuerza. Miró a su alrededor en estado de shock y vio a Ana y los otros mercenarios que también estaban en prisión. Esto es, y no fue hasta entonces que recordó que la batalla anterior no fue una pesadilla sino lo que sucedió en realidad. Le fue imposible resistirse al gran caballero, por lo que fue noqueado. Jefe, resonó la voz llorosa de Ana. Ella no entendía por qué fueron emboscados en la mansión por un grupo de enemigos a los que no pudieron resistir cuando ya se habían deshecho de la peligrosa vida mercenaria. Estaba helada y horrorizada con solo pensarlo. ¿Serían asesinados esta vez? Tomando una respiración profunda, Yakov contuvo su miedo con su fuerza de voluntad caballeresca. Tranquilizó a sus socios, no se preocupen. Dado que no nos mataron directamente, significa que todavía somos útiles. Todavía hay una posibilidad. Jeje. No te mataron solo porque el ritual exige criaturas vivientes. Una voz espeluznante salió de la celda de la prisión. Las pupilas de Yakov se contrajeron. Duque Duda. Fin del capítulo.